Bueno, buenos días para todos y para todas las que están aquí presentes en sala y los quienes están acompañando online y quienes claramente van a ver el video posterior en el canal de Atranrex en YouTube. Es un enorme placer para todos, para mi compañero Alberto y para mí, dar inicio a esta decimonovena sesión del segundo ciclo de charlas, Historia de la Verdad que ante el espejo. En esta ocasión, con el privilegio, el placer y el gusto de compartir con la profesora Laura Oliván, la profesora Laura Oliván Santaliestra, si no estoy Ujú, errado, sí, no, Santaliestra, sí, no sí, quería sí. pronunciarlo Son nombres mal, raros, no sí, ya quería lo sé. pronunciarlo mal. Santaliestra, profesora titular de la Universidad de Granada, Ujú. a quien agradecemos muchísimo. La verdad, que nos acompaña el día de hoy presencial aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, con muchas cosas para hacer, con muchos, en fin, recados, pero se ha hecho unas horas y lo agradecemos mucho, Laura, con mi amigo, con mi compañero, mi amigo también, Alberto. Habitualmente uno debería presentar a quien habla, pero como justamente el objetivo es hablar de lo que has escrito, Ujú. vamos a obviar esa pequeña Eso parte. es, muy bien me Vamos a, parece. vamos a obviarlo, a pesar Muy de que los bien. libros aquí nos ilustran, y hay muchos, los que tenemos aquí en la universidad. Em, y como siempre, antes de comenzar, no puedo menos que recordar que este ciclo de charlas se lleva adelante en el marco del proyecto Atranrex, cuyos investigadores principales son la profesora Cristina Bravo Lozano, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el profesor Manuel Herrero Sánchez, de la Universidad Pablo Olavide de Ujú. Sevilla, y también contamos con la ayuda naturalmente, de la Facultad de Filosofía y Letras, ayuda económica me refiero, y el Departamento de Historia Moderna. Dicho esto, habiendo ya agradecido a quienes tenemos que hacerlo, vamos a comenzar. Y Ujú. siempre, y que se ha convertido en una suerte de seña de esta humilde intervención. Claro, vos, Laura, a ver, si no estoy errado, comenzaste con el grado en la Universidad de Zaragoza, Ujú. ¿verdad? Y después Sí. esa suerte de cambio hacia la Universidad Complutense de Madrid, donde completaste tus estudios de doctorado. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de conocer a quien posteriormente sería tu directora de tesis, a que vas a mencionar claramente, y ese proceso de encontrar un tema de investigación, trabajarlo? ¿Dónde está ese fuego inicial, verdad? Esa chispa que impulsa una tesis doctoral. Uf. Bueno, a Ah, mí siempre me había gustado la historia. Yo desde pequeña, yo la historia me encantaba. Y además mis padres me llevaban a ver ruinas por ahí, así que perfecto, fomentaba lo Roberto, mismo. Roberto Quiroz Rosado nos dijo lo mismo. Esas David expresiones con los de padres. piedra, David Esa- de piedra. Bueno, y ya, bueno, el último año de instituto, pues todo el mundo me decía, ay, pues al derecho, al derecho, al derecho, no sé qué. Bueno, hice bachillerato de ciencias y luego co lo hice de letras, porque echaba de menos la literatura Claro, y dije, pues no, pues el co lo voy a hacer de letras, ya está. Y me gustaba mucho también la ciencia, pero oye, es que no se puede hacer todo en esta vida. tristemente, tristemente. Y ya, pues ya para la selectividad todo el mundo me decía, pues a derecho. Y digo, no, yo voy a hacer lo que me guste. Pues voy a hacer historia y ya está. Y mis padres dijeron que bien y ya marché a Zaragoza a estudiar historia. Y ya en primero ya me gustaba la historia moderna. ¿A qué Ya- estuviste de docente ahí, de Uy, moderna? pues allí tuve a Enrique Solano. Enrique Ujú, Solano, ujú, el que me dio ujú. clase de historia política, que es a lo que luego un poco pues, me he dedicado. Ah, claro, sí, sí, evidentemente. Y nada, ya pues me gustaba la historia moderna, pero claro, me gustaba pues, Felipe segundo y todos estos, que como a mucha gente. Porque a quien le gusta Felipe II. Pero ya el segundo de carrera, tercero, ya dije, no, yo el siglo XVII, porque ya soy muy barroca. Pues el 17. Y cuando terminé la carrera, en junio de 2001, pues me salió la oportunidad de ir 4 meses a Madrid con una beca del CSIC, que se llamaban las becas bicicleta, una beca de iniciación a la investigación. Y entonces por eso que yo aparqué, Bicicleta. bicicleta se llama, es por eso que yo aparqué en el CSIC de Madrid en septiembre de 2001. Y 17 días después de estar en Madrid, pues yo fui aniversario de la muerte de Felipe IV, que luego me enteré, digo, todo cuadra, todo cuadra. Nada es casual. Nada es casual. De 2001, pues yo fui a la Complutense a ver a María Victoria López Cordón. Resulta que estaba.
Yo la conocía, no la conocía personalmente, yo no la conocía. Yo la había visto en un curso del Escorial, dar una conferencia y me había gustado mucho. Digo, pues voy a verla y a ver si quiere dirigirme la tesis con beca, claro, porque sin beca, pues ¿a dónde vas? En Madrid, que yo soy de Huesca, pues no vas a ningún lado. Y me recibió, yo llevaba mis notas con mis matrículas, mi sobresaliente, mi todo. Pues le presenté mis notas, le dije que quería hacer la tesis y me dice, bueno, pues ¿cuáles son tus intereses? Y yo le dije, mujeres, poder y siglo XVII. Mujeres, poder y siglo XVII. Y me dice, ¿qué tal Mariana de Austria? Digo, me la quedo. Como una Ya santísima, está. Así es como una fue. santísima trinidad. Mujeres, poder, siglo XVI. Y listo, y ya está. Y ya está. Es verdad que, bueno, tengo que citar de la carrera a Carmen García Herrero, profesora de Historia Medieval. Ella tenía una asignatura que era Historia de las Mujeres en la Edad Media. Que en esos tiempos no había asignaturas de Historia de las Mujeres, ni se daba Historia de las Mujeres. Entonces ella fue pionera y ella montó esa asignatura que era optativa. Yo fui allí, ya me fascinó la historia de las mujeres. Y es por eso que yo a María Victoria le dije mujeres, mujeres. Porque yo me decidí a hacer algo de historia de las mujeres por la asignatura de Carmen García Herrero, Carmina, que era de medieval, pero yo iba a hacer moderna, pero yo iba a hacer mujeres. Y es verdad que estando allí en la Universidad de Zaragoza, claro, yo dije, pues yo quiero hacer historia de las mujeres y siglo XVII. Y una profesora, no de historia moderna, me dijo, uy, Laura, ten mucho cuidado porque es que no te van a tomar en serio si haces historia de las mujeres, claro, pero es que era algo que no, muy nuevo, ¿no? Y afortunadamente, pues el feminismo ha ido avanzando también en la academia y pues, no he tenido ningún problema. Y me han tomado en serio. Pero que en estos tiempos había reticencias aún. No te voy a decir algo de historia económica, algo de historia política, pero no, ten cuidado, porque historia de las mujeres es que vas a tener muchos problemas. Claro, porque había gente que tenía problemas con historia de las mujeres en Sí, esa época. No sé. esto mismo nos lo comentó Mónica Bolufer. Ah, mira, tiene, Mónica sí, Bolufer, bueno, sí, sí, la tiene medicó poquitos exactamente lo años mismo. más que yo, pero claro, ella pues, pues claro, Otro siglo. le pasaría también. Ujú. Bueno, entonces vos llegás a la Complutense, la conoces el día de la muerte de Felipe IV, Sí, 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 es sí, un sí. Y día... luego encima, el alquiler lo tenía en la calle Francisco de Ricci, que también era un pintor de Mariana de Austria, digo, ande. Nada es casual. Pues digo, destino, destino, destino. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Bueno, ese lo comentamos antes, que en ese también es interesante hablar, hablar con personas que hicieron la tesis hace, digamos, unos años, porque la forma de hacer la tesis cambió. Y vos, bueno, tu primera, vamos a decir, gran publicación es el libro que cito textual, Mariana de Austria, perdón, Imagen, Poder y Diplomacia de una reina cortesana, que fue un trabajo, vos habías comenzado la tesis, pero fue como ese trabajo intermedio, ¿no? En el cual vos Sí, haces una previo a la presentación tesis. previa a la tesis, ya con bagaje, y es un texto, corregime si estoy equivocado, que parecería ser eminentemente, o buena parte de es un texto más historiográfico. Esto es recuperar, o mejor dicho, cuál es la visión que se tiene Mariana de Austria. Entonces, al momento de vos comenzar la tesis, ¿cuál es el panorama historiográfico sobre Ay, bueno, mira, te voy a contar. esta, Sí. esta señora, Te voy a De contar Mariana una de anécdota, te voy Austria? a contar una cosa. Mira, yo empecé con Mariana de Austria, bueno, María Victoria López Cordón había escrito un artículo sobre las críticas sexistas al gobierno de Mariana de Austria, era lo que había o sobre ella, algo decente sobre ella. Pero, claro, la imagen de Mariana de Austria era muy negativa. Y nada, pues yo debía llevar un año con la tesis o así, o pocos meses, no recuerdo bien. Y me fui a Marcial Pons, allí a la librería que estaba en la Plaza Conde de Suchil, Sí, allí a Marcial Pons, ahí a Revolver, íbamos ahí todos a Revolver. Y me encontré allí con José Alcalá Zamora y Queipo de Llano. muchas casualidades, la Claro, verdad. porque él, bueno, creo que estaba de mérito, entonces venía a alguna reunión del departamento, yo lo conocía de eso, y luego me daba un curso de doctorado sobre Calderón. Fantástico, fantástico, Creo que Carmen Sanz dijo lo mismo. maravilloso. O sea, ese curso de Calderón, increíble.
O sea, y tuve la oportunidad de poder escucharlo y aprender mucho de él. Claro, yo para él era una alumna más, ¿no? Que, ay, pues es normal, claro, claramente. Y debía ser así. Y claro, él me vio y se acercó a mí, que claro, a mí me daba vergüenza acercarme a él y decirle, ¿por qué le voy a decir? ¿No? Pues yo mirando mis libros, ah, mira, ahí está, bueno, pues que no me vea. Pero él se acercó y sin mediar palabra me soltó. Mariana de Austria, el personaje más oscuro de la historia de España. Me dejó Lacónico, lacónico, breve. Uf, maravilloso, porque claro, yo no sé si lo dijo para provocarme, para hacerme reír, para, no sé, no sé, pues que se le ocurrían esas cosas a este profesor, tenía esta forma particular de relacionarse con los alumnos que daba esas sentencias. No, no, no el personaje más oscuro, el personaje más siniestro. qué feo. Siniestro. Porque Ahora me ha siniestro. dicho la palabra exacta. Dice el personaje más siniestro de la historia de España. Y eso se me quedó grabado. Claro, pero es que, claro, ¿qué imagen había de Mariana? Pues una mujer extranjera que le daban jaquecas, que no podía gobernar porque le dolía la cabeza, pues que lo hizo muy mal, que y solo teníamos el libro de Gabriel Maura y Gamazo, Carlos II y su corte, y luego Vida y reinado de Carlos II, que bueno, da una imagen no muy positiva de Mariana, pero son dos clasicazos que yo sigo utilizando, ¿eh? O sea, que Gabriel Maura pues hizo una grandísima obra, eso lo tengo que decir. Lo viejo funciona. Lo viejo sí. Sí, siempre, siempre, Sí, siempre, sí, siempre, sí, sí. siempre. Siempre yo siempre reputo a él. Em, Sí. bueno, y en ese sentido también, hablando ya poco avanzando, has trabajado a Mariana de Austria e indirectamente a Carlos II, Ujú. indirectamente a Carlos II. Y una de las fuentes que vos has utilizado y que leemos mucho con Alberto es la correspondencia de Mariana de Austria. Mm. Parte, corregime si estoy equivocado, que está no sé si el Archivo Histórico Nacional, en algún Sí, recoveco del Archivo Histórico sí, Nacional sí. está, y vos haces una diferencia, a ver si podemos un poco ahondar, en lo que sería esas cartas, a ver si, no sé si estás de acuerdo con los términos, más o sea, privadas, es decir, cartas que Mariana podía enviar a conocidas, a personas de su red más allegadas, y luego cartas más formales, esto es como el puesto que ocupaba en la corte. Entonces, ¿cuáles son ahí vamos a decir, los suerte de advertencias que se le pueden hacer a los historiadores sobre cómo acercarse a la que escribe una reina o una mujer en la corte para tal vez no caer en juicios muy rápidos? ¿Qué precauciones debemos tener? Y en el caso de Mariana Austria escribiendo, Claro, bueno, es que con las cartas hemos topado, es que es un tipo de documentación pues muy engañosa que os voy a contar a los que habéis trabajado con cartas. Claro, dices, uy, son egodocumentos que te revelan el yo de la persona, sus sentimientos, sus emociones, y eso pues no es así. No, las emociones y los sentimientos no se transmiten de manera transparente a través de las cartas, porque las cartas tienen una doble naturaleza, tienen una naturaleza histórica y una naturaleza ficcional. Claro, tú cuando escribes una carta tienes en cuenta el destinatario. Y si tienes una información, esa información la das distinta en función de a quién escribas. No es lo mismo escribir a tu padre que escribir a tu hija, que escribir a tu abuelo. La misma información, lo vas a decir de manera distinta. Siempre. Claro. Eso para empezar. Y luego las cartas siempre tienen un fin. A lo mejor tú quieres dar consejos o quieres persuadir. Entonces eso, buscas el lenguaje adecuado para conseguir ese fin. Y eso transforma el contenido de la carta también. Luego están todos los formalismos. Claro, había una tratadística para escribir cartas en aquella época y tú tenías que saber a quién te tenías que referir, cómo te tenías que referir a esa persona y saber qué encabezamiento tenías que utilizar, qué saludo y cómo firmar esa carta. Claro, y eso cambia en función del destinatario y en función del autor, de quien escribe. Y luego está el uso semiótico del espacio, que es lo que dice James Diven, yo lo llamo así, la semiótica del espacio, y es que, claro, según dónde coloques la firma o dónde coloques el saludo, cómo lo coloques, pues
todo eso tiene un significado. Claro, por ejemplo, colocar la firma. Tú terminas de escribir la carta y de saber dónde colocó la firma. Nada más terminar la última línea, pues eso lo hacían los reyes. Los reyes no dejaban espacio entre la última línea, la despedida, y, y la firma. No dejaban espacio, porque eso era símbolo de poder. En cambio, si tú dejabas un espacio de 4 o 5 líneas entre el final de la carta y la firma, pues eso es que tú estás escribiendo a una persona que es superior a ti. Entonces, claro, el espacio tiene su importancia, ese uso del espacio. Y luego todo comunica, el tipo de papel, el tipo de tinta también. El tipo de firma, no, no es lo mismo escribir a lo mejor yo la reina que Mariana. Pero depende, porque en cartas aparentemente muy personales encontramos también el yo la reina. Pero claro, eso de, del destinatario. Por ejemplo, Mariana de Austria firmaba como yo la reina en cartas muy privadas que ella tenía con el aya de la infanta Margarita. Pero firmaba yo la reina porque el aya no le escribía las cartas de mano propia. No eran hológrafas. No eran hológrafas la que le escribía, él escribía a través del secretario. El aya solo escribía de mano propia al rey, pero a María Teresa y a Mariana le escribía de mano de secretario. Entonces, ¿qué hacía Mariana de Austria para simbolizar su poder? Pues contestaba en el margen, o sea, usaba el espacio, contestaba en el margen izquierdo, por encima de la carta de la condesa. Ella escribía de mano propia a la reina y luego firmaba, justo terminaba la última línea y acto seguido ponía yo la reina. Entonces, claro, todo depende de... Y el hecho de que fuesen cartas escritas por la reina también nos revela una, vamos a decir, una suerte de pretensión de ser auténtica en el sentido de decir, yo le estoy escribiendo la carta con mi propia caligrafía a una persona llegada, que entiendo no es lo mismo que escribirlo a través de una secretaria, como vos Claro, comentabas. Es claro, decir, claro. hay una suerte de, bueno, si yo me tomo el tiempo para escribir y después yo a la Claro, eso es un reina. trabajo que está haciendo utilizando las manos, está perdiendo el tiempo, no está editando la carta, está esforzándose en escribir. Y bueno, eso se ve bien en la correspondencia que tuvo Mariana de Austria con Johanna Teresia von Harrach. Lo vamos a comentar más tarde, lo Claro, vamos a comentar más tarde, también Laura. ahí Vamos a comentar. se ven cosas. Y bueno, también hablando de Mariana de Austria, lo comentábamos antes, pero en función de todo, vamos a decir, este es el gran año de Carlos II, bueno, el año pasado y este es el gran año de Carlos Sí, bien. II, bien Carlos II, publicaciones, libros, podcasts, falta una película de Carlos, falta una, no, Carlos viva II, Carlos no vi, II, no vi, pero viva. gran sujeto Carlos II. Eh, ¿Qué desde que vos, digamos, defendiste la tesis hasta hoy? ¿Cómo pensás que ha cambiado la imagen de Mariana de Austria? Es decir, hemos avanzado hacia una nueva visión. ¿Qué es lo que hoy se valora en Mariana de Austria que en su momento no? Si todavía persiste, porque esto nos lleva al tema del gran público, ¿no? Si vamos a decir, esa revisión de la figura de Carlos II, Mariana de Austria, Juan José Lerner, permanece únicamente en el ámbito, no me gusta la palabra, pero académico, universitario, o si llega al gran público. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues en el mundo académico sí ha cambiado y ahí tenemos la grandísima obra de Silvia Mitchell, que es un trabajo de 10 años de mucha investigación y que ha dado sus frutos en un libro magnífico sobre Mariana de Austria. Entonces, en el mundo académico, claramente sí, ahora Mariana pues aparece en todas partes. A veces se hacían estudios de historia política de la época y casi no se nombraba a la reina y ahora pues es que se nombra continuamente y eso pues hay que reconocerlo. Luego al gran público, pues yo creo que a los alumnos de historia sí llega, claro, a los alumnos de historia sí. Y bueno, pues nos esforzamos un poco por No. divulgar, aunque deberíamos divulgar más los historiadores y las historiadoras, deberíamos divulgar más, porque claro, al gran público, pues bueno, pues llegar. Bueno, ahora se está preparando una exposición en el Prado sobre Mariana de Sí. Austria. Y eso llega al público.
Claro que sí, O decirlo 8 de mayo claro al que 26 sí, para que la claro que gente sí. sepa cuándo se toca. 8 de mayo al 26, una explosión de Mananao. Pues venga, venga, yo la primera allí a ver. Y bueno, pero sí, claro, siempre hay bueno, pues que seguir hablando de Mariana de Austria para que llegue eso lejos. Pero claro, total. De Carlos II, ese tonto, me dicen siempre por ahí, que no era tonto. Yo allí siempre. Pero cómo cuesta, ¿eh? Acabar con los mitos. Pasa que en ese sentido también, y hablando un poco de divulgación, la semana pasada, no, hace un par de semanas, cuando hablamos con Antonio Calvo, él nos comentó justamente que el gran debe del mundo de los historiadores e historiadoras sigue siendo esa, vamos a decir, esa, no quiero decir falta, de insuficiente tal vez divulgación, pero te lanzo nuevamente una nueva pregunta. ¿Cuál es, vamos, no la distancia, o cuál es el límite entre una divulgación seria y tal vez, vamos a decir, vulgarizar un poco el mensaje para que llegue lo más directo posible? Porque ahí está la dificultad, es Sí. cómo ser, vamos a decir, sin perder la rigurosidad, pero con un lenguaje, vamos a decir, para un público culto, pero no especializado, como diría Enrique Sorianes. Claro, qué buena pregunta. Buah, no lo sé, porque, claro, ¿cómo divulgar siendo seria? O sea, es que, Rigurosos, claro, porque ahí está la cuestión. claro, 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 claro. Mm, eh, eh, el otro día hablábamos con una compañera de departamento de ese tema, ¿no? Que ahora hay divulgadores de historia, no sé qué, de que, bueno, que a veces utilizamos pues, palabras como genocidio y las utilizamos para épocas que a lo mejor pues, son anacrónicas, ¿no? Y eso lo encontramos pues, en la prensa, en divulgación. Y claro, dices, bueno, pues es que la palabra genocidio tiene un peso muy grande, entonces si la utilizas de manera anacrónica pierde el peso que debe tener. Entonces tenemos que ser, creo que, muy cuidadosos con el lenguaje y con las palabras y no utilizarlo a la ligera. Entonces yo creo que utilizando un buen lenguaje, un lenguaje adecuado y fiel y honesto a la historia, pues se puede hacer cualquier cosa de divulgación. Desde charlas hasta vídeos, podcasts, lo que sea. Pero pues siendo riguroso sobre todo con el lenguaje. Pasamos, bueno, hay muchas cuestiones para comentar también, y hay una que nosotros, que a mí me parece fantástica y le quiero preguntar porque es algo realmente interesantísimo, seguimos todavía en el ámbito cortesano, que es que vos tenés muchos, bueno, algunos capítulos y artículos sobre, vamos a decir, el mundo del perfume, ¿verdad? Que Ujú. se relaciona directamente con el mundo de los sentidos. Sí. Y claro, mientras uno estaba leyendo, y quiero hacer referencia a esto, porque tiene que ver mucho con lo que es la historia, con Mm, encontrar documentos, con cómo mm, uno encuentra fortuitamente sí. en el lugar menos esperado y no buscándolo, un documento que, bueno, que genera como ese fuego interno, no, esa chispa de investigar, que es, que vos lo comentás en el artículo, que estabas en una mañana de abril de 2007 en Viena, cuando encontrás una lista de perfumes, ¿verdad? Y entonces, bueno, primero, ¿qué es esa lista? Si nos pudiesen comentar, y qué fue lo primero que salió en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de este documento? Mm, ¿Cómo fueron como esa suerte de reacción inicial de alegría, ¿no? De encontrar algo. claro. ¿Y esto? Claro, es que todos tenemos nuestros documentos. Claro, Queridos. nuestros documentos, hay documentos que los quieres más y otros que los quieres menos. Entonces hay algunos pues que te acompañan toda la vida y que los amas y otros pues que ya pues, te olvidas de ellos. Y claro, pues este recetario de perfumes escrito en español pues es maravilloso. Pues tiene 111 recetas, 52 de aguas perfumadas. Luego hay recetas de pebetes, que eso era perfume sólido, de pomas, que también eso era perfume sólido, de aguas perfumadas para beber, porque claro, todo esto pues eran recetas también médicas. Los perfumes pues servían para sanear los ambientes
incluso se decía que servían para curar enfermedades. Y luego hay perfumes para comer dulces, las alcorzas de barro que se hacían con almizcle, con ámbar gris y con barro, se comían. Bueno, las alcorzas esas valían un montón, o sea, igual de 500 euros o 600 comerte un dulcecito de esos, porque se hacía con ingredientes carísimos. Ujú. Claro, y en ese sentido, el estudio de los perfumes, ¿qué nos puede decir sobre, vamos a, de alguna forma, los consumos también del entorno cortesano? Y también, sobre todo también, ¿qué nos puede decir? Porque vos en un momento haces referencia a que en el siglo, vamos a decir, ya el siglo XVIII, siglo XIX, se criticaba a través de ese uso de perfumes porque se lo veía como algo muy, muy pomposo, ¿no? Una cosa muy lujosa, ¿no? Esa crítica que decía la burguesía. Pero claro, mirándolo desde la, vamos a decir, desde la perspectiva de un historiador, historiadora modernista, qué nos dice el uso de perfumes sobre el entorno cortesano? Nos habla de consumo, nos habla de asociar X comportamiento con X consumo, en fin. Nos informa sobre el consumo, sobre el lujo, porque hay ingredientes que vienen de Asia, que vienen de América. Claro, pues el almizcle que viene del hierbo almizclero de Asia. Luego el ámbar gris, que eso son secreciones de ballena y eso se encontraban en las aguas del Pacífico, a veces en las playas del Atlántico. Entonces, y luego, bueno, pues muchos otros ingredientes. Bueno, luego hay plantas y flores que la juncia, por ejemplo, que está crecida en Madrid. O sea que, bueno, claro, lo mezclan con cosas que también tienen ellos. Entonces se ve también el mundo global en estos recetarios domésticos. Se ve conocimientos médicos, porque claro, servían también como medicinas. Y luego te cuenta también cómo saneaban las casas. Te cuenta cómo olían cómo olían ciertas estancias, porque todas estas aguas perfumadas era o bien para rociar o bien para tenerlas allí y que vayan emanando y perfumando el ambiente. Y te hablan también de, bueno, pues del comercio, porque claro, aparece el chocolate. Eso venía de América. Claro, es que se pueden sacar muchas cosas del mundo social que había en ese momento. En este concretamente, el recopilador de los perfumes, que fue Francisco Mercader, no Gavino Farina, no Gavino Farina, eso lo tengo que corregir porque luego con Rafaela Api lo descubrimos que era Francisco Mercader, que era perfumista y guantero del séptimo duque de Montalto. Pues él es muy curioso porque él anota la receta y dice, me la dio fulanito o fulanita de tal, en tal sitio, en tal año. Y luego en el margen habla de la experiencia que él ha tenido con esa receta, es decir, que él hacía esas recetas y te dice, pues aquí hay que ponerle más almizcle, aquí hay que ponerle más corteza de naranja. Esta olía demasiado a ámbar gris y entonces a mi amo no le gustaba. Claro. Te daba todos los consejos y entonces te habla de la experimentación, de la experimentación con todos esos ingredientes. Entonces te está hablando de, de un medio científico. O sea, es que sirve para la historia también de la ciencia. Y para la historia de las prácticas, de cómo se elaboraban todos esos perfumes, qué proceso tenían, quiénes los hacían, por qué los hacían. Y claro, bueno, es que al séptimo duque de Montalto le encantaban, él estaba loco con los perfumes. Tenía un subterráneo donde allí Francisco Mercader pues experimentaba y luego allí pues, todo, pues ese subterráneo olía a un montón de cosas maravillosas, Evidentemente, ojo, no, sí, sí. y allí invitaba a sus amigos para hablar y arreglar el mundo. Entonces, claro, el perfume acompañaba las conversaciones. Entonces nos habla también de un mundo de sociabilidad. Por los perfumes se utilizaban también en las representaciones teatrales como un recurso más. Igual que aparecían los actores, pues había perfumes allí para que la experiencia sensorial pues fuera completa.
y los perfumes te acompañaban mientras estabas conversando. Por ejemplo, las mujeres nobles los utilizaban en el estrado. Ponían búcaros y dentro aguas perfumadas y tenían su brasero donde echaban pebetes, que era perfume sólido, pastillas de perfume que se quemaban y pues al quemarse pues olía muy bien. Entonces, ahí en el estrado, pues, ¿qué hacían? Hablar, conversar, tocar el arpa. Entonces, ayudaba a desinhibirse y a contar a lo mejor secretos políticos, bien en el estrado, bien en el subterráneo del séptimo duque de Montalto. Entonces, te habla también de la sociedad y de la sociabilidad, que puedes estudiar muchas cosas. Conocemos, se me ocurre, pregunta totalmente, digamos, en función de lo que hemos conversado, de lo que estamos conversando, algunos de los perfumes que quizás usaba Mariana de Austria, o sea, hay listas de esto, está esperando que algún investigador lo No, descubra. mira, no, pero en el recetario de aquí, es que lo he traído porque digo, por si alguien lo quiere ver, Ah, está, la historia viva. está el agua de Palas, que era un agua Esto nunca pasó en el siglo. que le encantaba a Isabel de Borbón, y no la encontraré ahora. Pero probablemente ese agua de Palas se seguía haciendo en tiempos de Mariana de Austria. Entonces yo creo que Mariana de Austria debió experimentar Probablemente. Ya, sí, 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 claro, ese, claro. ese olor. Pero bueno, aquí muestro, por ejemplo, veis aquí, por aquí está la receta y aquí los comentarios de Francisco Mercader sobre esa Manuscritos, receta, manuscritos. manuscritos Claro. sobre esa receta. Pero bueno, es que ya nada, si encuentro el agua de palas, estará por aquí. En algún lugar En en algún, algún lugar del documento en algún que es un poco documento. extenso. Claro, exactamente, no nos vamos a detener, pero por ahí anda el agua de Palas, bueno, memoria de cómo se hace la juncia, entonces, y allí con todas las anotaciones. Claro, es que es Sí, maravilloso. ¿Ves? Memoria de las juncias de las porcelanas. Este agua de juncia se ponía en porcelanas y allí pues se emanaba. Memoria de cazoleta de monja, ¿eh? En los monasterios también se hacían muchos perfumes, es, que eran hedonistas. es evidente que hay una relación de amor. Monjas. Hay amor con el Amor, documento. Hay amor con el para documento. porcelanas ya no miro más. Pero ves, un agua de ángeles de la duquesa de Montalto, doña Catalina. O Fantástico. las almohadillas de flores de la duquesa de Montalto, doña Catalina. Es que, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Es evidente que hay Ya está. un amor total hacia el documento. Memoria de hacer las alcorzas que usaba el emperador Carlos V. Dice, esta es dinero echado a perder. O sea, que esa no vale nada. Sí, no, esto es dinero echado. Sí, porque Fantástico. no sé Pobre qué Carlos lleva, V. que sí lleva unas cosas muy raras. Polo armerio, piedra de zoar y lengua de buey y cerezas Dios. y perlas. Es una. No, no, es que no, 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 Aunque no. un historiador de la farmacia me dijo que las perlas machacadas iban muy bien porque eso era como bicarbonato cálcico, no sé qué, que yo no entiendo, y que te ayudaba a hacer la digestión. O sea que igual no era tan mala esta receta, ¿eh? Pero a Francisco Mercader no le gusta. Muy caro. No, no, Consumo, consumo. probablemente, probablemente. Bueno, y siguiendo un poco también, ya que estamos, hablando un poco en fin, comentaste a Mariana de Austria, también hay, bueno, lo tenía, creo que es, sí, hay un capítulo tuyo, que voy a citarlo literalmente, que es biografiando, reinas, construir y experimentar el yo en las cortes barrocas, libro que editó Mónica Bolufer con Enar Gallego. Bueno, ¿qué implica? Más que implica, no, porque sí leí un apartado de este texto que me gustó mucho y que te quería preguntar, que vos sí que usualmente es que la pregunta era ¿hasta cuándo analizar a la mujer como reina y hasta cuándo analizarla como mujer? Pero vos vas un poco más allá, que es como una suerte de continuum, ¿no? Que iba y que venía, ¿no? Nunca, no las puedes escindir.
no las podés escindir, naturalmente. Entonces, bueno, en ese sentido, y tantas grandes mujeres que quedan por biografiar, y género biográfico que, bueno, que hay algunas resistencias todavía, porque escribir una biografía no es tan fácil como la escribís y demás, pero naturalmente, ¿qué se debería tener en cuenta a la hora de una suerte de bullet points, a la hora de biografiar a una reina, o a una reina, también una noble, por ejemplo? Claro, es que son preguntas muy difíciles. Estas. Bueno, pero para pensar, para Pero debatir, sí, para sí, reflexionar. sí. Bueno, ya sabéis que Isabel Bourdieu es experta en este tema de biografía de reinas, Sí, lo porque comentó ganó Mónica incluso un también. premio nacional de historia con una biografía de Isabel II. Y claro, ¿dónde empieza la mujer y acaba la reina? Claro, pues no se pueden separar porque ellas eran reinas y se morían como reinas y ya está. Yo creo que a la mujer la podemos encontrar estudiando el cuerpo, es una manera de acercarnos a la mujer. La salud, la enfermedad, partos, el traje, cuando se ponían los trajes, cuando no se los ponían. Todo el tema del cuerpo. Mm, eh, bueno, Edward ha estudiado el cuerpo de Isabel de Valois, hizo una biografía del cuerpo de Isabel de Valois y allí pues te encuentras mucho a la mujer, porque es, claro, la mujer de carne y hueso, que sufre, que siente emociones. Entonces, claro, si tú te vas a estudiar las emociones de Mariana de Austria, los sentimientos, pues su cuerpo que va deteriorándose. Claro, todos vamos cumpliendo una edad también, bueno, Claro, la vida claro, pues avanza. allí vas encontrando a la mujer más que a la reina. En la correspondencia de Johanna Teresia se ve porque ella allí habla de los hijos, habla de Carlos cuando era pequeño, habla de sus problemas de salud, habla también de que ella se quitaba las tocas largas para ir al cuarto bajo de verano y se ponía las tocas cortas y a Marina de Austria pues nunca la hemos visto con tocas cortas porque va con las tocas largas en los retratos, va con los trajes adecuados a su rango, pero ellas llevaban luego otros trajes que no eran de reina, eran más de mujer. Y claro, Mariana de Austria, pues es que claro, la máscara de la reina casi nunca se la quitaba, hasta el punto de que, fijaros, cuando ella cogió pues este cáncer de pecho que la llevó a la tumba, pues ella su cuerpo pues no lo iba a enseñar a los médicos, no quería enseñárselo a los médicos hasta que no hubo más remedio y se ve que tenía un tumor. Dicen que del tamaño de la cabeza de un niño, que yo creo que eso es exagerado, pero claro, ya estaba para morir cuando enseñó su cuerpo, porque es que era reina ante todo, ¿no? Y luego Maura cita una anécdota. Lo que pasa es que Maura no cita las fuentes, que digo yo, Dios mío, Ah, ¿por bueno. qué no citó este hombre las fuentes? Él cita Y anécdotas, esto no cuenta, lo claro. cuenta Diego Crespi de Valdaura en su tesis sobre la corte de Mariana de Austria, pues cuenta una anécdota citada por Maura. Y es la protagonista Francisca Mascareñas, que era dama de Mariana de Austria. Y se ve que estaban el rey Felipe IV y Mariana de Austria, ya Felipe IV ya mayor, que se tenían que ir a no sé dónde y estaban esperando a Francisca Mascareñas, a la dama, que ya tenía una edad, no era jovencita, ya tenía una edad, la estaban esperando para marcharse y como no llegaba, pues el rey empezó a gritar enfadado, pero bueno, es que esta mujer no viene, gritó eso. Yo no sé si será verdad, pero muy ilustrativo para lo que quiero decir. "Ah, es que esta mujer nunca viene, no va a venir nunca". Y entonces Francisca Mascareñas, que tenía mucho carisma, o Ay, sea, que era dama sí. antigua, que el rey no le decía lo que tenía que No, hacer, no, y claro. entonces salió al pasillo y gritó para que el rey le oyera. Oye, qué viejo está el rey Ajá. para llamar mujeres a las damas, como diciendo, a mí no me insultas llamándome mujer, porque es que yo no soy una mujer, yo soy la dama de la reina. Entonces yo imagino que a Mariana de Austria tampoco le podía llamar mujer, o a la infanta María Teresa,
O a una noble, tú llámame condesa de tal, pero no me llames, oye, mujer o mujer. Era algo despectivo. Claro, eso indica la jerarquía en el mundo jerárquico en el que estamos, que tu condición social estaba por encima de ser hombre o ser mujer. La condición social estaba por encima del género. Esta anécdota es de Maura, pero no sabemos de dónde la sacó ¿De Maura. dónde la ¿De sacó dónde la sacó Maura? Maura? Porque es decir, Pero claro, podría estar en alguna correspondencia, porque en muchas correspondencias abren comillas y ponen esto dijo fulanito, tú. Y si esa anécdota es cierta y no, tal claro. y como él dice, Extraordinario. pues es maravillosa, ¿eh? Extraordinario. Entonces, de mujer, nada, yo soy una reina, yo soy una condesa, yo soy la dama, yo soy dueña de honor, yo soy ya por mi nombre. La cosa es que también se me ocurre, ¿verdad? Que cuando uno empieza, esto lo comentamos mucho con Álvaro Pascual Chenel, desde otra perspectiva, claramente, pero tal vez no tan alejada, cuando él habla de esa construcción de una identidad, en su caso a través de análisis ingente de una cantidad de pinturas, grabados, imágenes y demás, que claro, una cosa es la construcción de la identidad a partir de lo que se proyecta en una imagen y otra cosa es esa construcción de la identidad a partir de, por ejemplo, lo que vos comentás de las cartas y demás. Entonces, en el sentido a la hora de biografiar a personas que son tan, vamos a decir, nobles, reinas y demás, o sea, ¿hasta qué punto tenemos que usar fuentes que ellas mismas producen, cartas por ejemplo, y hasta qué punto usar fuentes que hablan sobre esas personas? Porque ya no es lo mismo, ¿verdad? O sea, porque claro, no es lo mismo leer una carta de vamos a decir, de un noble que podía tener cierta aversión, en este caso por medio de Austria, que hacerlo de una de sus damas, por ejemplo. Entonces, en tu caso, y en función también de lo que has visto, ¿cómo podemos jugar con documentos, ego documentos, citando tus palabras, pero por otra parte también fuentes que eran de la reina o de una noble, pero bueno, con un interés detrás, ¿verdad? Porque nadie es objetivo. O sea, Claro, siempre no hay es una intención. objetivo, ni uno mismo es No, objetivo. no, no, no. Claro, entonces, bueno, tenemos un problema para biografiar a mujeres y es que las mujeres producen menos fuentes que los hombres y se escriben menos sobre ellas, es decir, ellas mismas producen menos documentos y los documentos que hablan sobre ellas, pues, son escasos también. Depende, ¿eh? Porque Johanna Teresia tiene mucha documentación, que es Lo comentaremos. personaje inabarcable hoy Sí. por hoy, así que venga, gente que venga a trabajar sobre Johanna Teresia. Entonces, claro, lo fundamental, criticar las fuentes. Nuestra principal labor como historiadores y historiadoras es criticar la fuente. Entonces, si tenemos fuentes que hablan sobre esas mujeres, claro que sí. Es que hay que utilizarlo todo, porque el problema es que las mujeres tenemos escasez de documentos, pues hay que utilizarlo todo. Un retrato, testamentos. Los testamentos también los podemos entender como ego documentos, porque ellas expresan sus últimas voluntades. Es verdad que los escribe pues, un secretario, que tienen todos sus formalismos, pero allí se puede encontrar la voz de esas mujeres. En los pleitos, en los porcones, ahí se puede encontrar también la voz de esas mujeres. Ellas pleiteaban mucho, tenían dinero para pagarse los juicios y los abogados, por lo tanto, venga, pues a pleitear por este título, este otro, por esta tierra, por esta otra, o sea, tenían para gastar, ¿eh? Entonces, ningún problema. Entonces, ahí también encontramos su voz, a pesar de que eso está escrito por los abogados, pues los abogados por ella, tú tienes que contar mi versión. Entonces, tenemos muchas fuentes administrativas de todo tipo, hay que utilizar todo lo que se tenga. Si son fuentes directas que hablan de ellas, pues tenemos que hacer la crítica pertinente. ¿Quién escribe esa crítica? ¿Por qué la escribe? ¿Qué tipo de documento es? ¿Por qué escribe ese documento y no escribe otro? ¿Por qué habla de ella en ese momento? Y luego, bueno, pues ya las fuentes directas, pues si te encuentras con fuentes directas, maravilloso, pero claro, la fuente directa también tienes que hacerle una crítica porque su yo tampoco está bien plasmado. Claro, eh, ella plasma un yo, pero una identidad que le interesa en ese momento mostrar. No sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En las cartas que escribe el aya de la infanta Margarita a Felipe IV, porque claro, lo que pasaba aquí es que el aya se quedaba con la niña en el Alcázar de Madrid, con más servidores y meninas y enanos se quedaban con la niña y en el Alcázar.
Y Mariana de Austria, Felipe IV y la infanta María Teresa con todos sus criados, pues iban a las jornadas, pues iban al Pardo, se iban una temporada al Escorial, se iban una temporada al Aranjuez, pero claro, Pero no cualquiera. Lo de siempre, lo de siempre. estaba más calentito que ya Velázquez mandaba a colgar todos los tapices y a encender las chimeneas, que era el aposentador, y ahí estaban calenticos, pero el resto del tiempo que estaban por ahí, que a cazar, que no sé qué, a A pasear. gobernar el mundo, a gobernar todo. Exacto, y entonces la infanta Margarita, como era muy pequeña y había mucho miedo a que cogiera enfermedades, porque las enfermedades se transmitían por el aire, y ahí tenemos lo de los perfumes, tenían que estar las estancias perfumadas para purificar los aires, porque si no, los infantes podían morir. Claro, entonces hasta los 7 años la infanta Margarita estuvo encerrada en el Alcázar. Salía un poquito al jardín de emperadores, pero ya cuando podía caminar y eso, ¿eh? Y pocas veces salía de su cuarto, de vez en cuando salía al cuarto de la reina, a veces iba al cuarto del rey, pero bien abrigada para que no le dieran esos aires, y habría perfumes para evitar también esas enfermedades. O sea, que es que los perfumes eran fundamentales, no era algo accesorio. Bueno, el caso es que el aya escribía al rey, escribía a la reina para informar de cómo iba la infanta, de la salud de la infanta. Entonces, claro, el aya allí proyecta una imagen que le interesa a ella. Proyecta una imagen de sí misma. Hablando de la infanta, proyecta una imagen de sí misma. Una mujer mayor, ya, bueno, pues Pasada de de años. mucha confianza con Felipe IV, que, bueno, tiene unas cartas maravillosas de cuando muere Isabel de Borbón. Entonces, esta mujer ya lo tenía todo ganado, ella, pero es que ya tenía una hija en palacio y tenía una nieta que aparece en las Meninas. Una de las Meninas, el cuadro de las Meninas es su nieta. Tenía que colocar a gente. Entonces, pues en esas cartas dice, "Uy, pues la infanta Margarita, pues está muy bien. No se preocupe que yo no le ocultaré nada." Para que él tuviera la confianza absoluta en ella y confiara en ella, ¿no? Pues hoy la he llevado al cuarto, a su cuarto, al cuarto del rey, y se ha quedado embelesada con las pinturas. Y era una niña de 1 año y medio. ¿Cómo se va a quedar embelesada con las pinturas? Lo que pasa es que le interesaba decir a Felipe IV que la niña se parecía mucho a él, que le gustaba mucho el arte. Claro, o sea, él da una imagen, ella trata de dar una imagen muy positiva de la niña. De, mira qué bien hace esto, mira qué bien hace lo otro. Claro, cuando se ponía mala también lo decía, porque lo tenía que decir, porque si no, imagínate que la niña se muere, cuando se ponía muy mala, el Felipe IV salía corriendo para dar caso. Vos sabés Claro, que en función de lo que comentás también, pero me claro, acuerdo. le interesaba dar una buena imagen de sí misma. Ah, Claro, sí, entonces ese es su yo, ese es un yo interesado. En otras cartas, la condesa de Salvatierra del Haya contaba otras cosas. No tenía que mostrar todo eso para ganarse el favor del rey, no solo exacto. para ella, sino para la que tenía que colocar. Recién, cuando estabas hablando, me vinieron a la cabeza dos comentarios que salieron, bueno, en alguna de las charlas. Me acuerdo cuando Mónica Bulufer nos habló de la biografía de Inés Joyce, Ay, sí, en sí. realidad no recuerdo bien si era una biografía o era un estudio introductorio a una obra que escribió Mm. Inés Joyce. Había una Sí, sí, biografía sí, sí, biografía que ella nos comentó, y Juanjo. Sí, tal cual, que ella sí, nos sí. comentó Alberto y a mí que una de las principales dificultades que tuvo fue que para hablar de Inés o para averiguar cosas de Inés, tuvo que recurrir a las fuentes de los miembros masculinos del linaje. El padre, que era un comerciante irlandés que estaba afincado en Madrid, el hermano, el Claro, tío, el sobrino. Y una vez que tuvo la información de los masculinos, de los hombres, ahí recién pudo tener una suerte de base mínima para acercarse a la vida de Inés, bueno, y efectivamente construirlo. Y luego lo de los testamentos que vos mencionás, también lo dijo Pilar Ponce Leiva, que una frase que para mí fue reveladora, que es el testamento es como un reflejo de la vida que uno, o sea, al final es un reflejo de todos los contactos, lazos, y, bueno, no todos, pero importantes lazos y vínculos que uno construyó. claro. Entonces, claro, el testamento de una reina. La Claro, figura. probablemente muy largo, probablemente muy largo, pero esta suerte de cómo acercarnos a través de fuentes indirectas y para después ya profundizar. Y antes de ir a todo lo que es la parte, la rama vienesa, porque hay mucho que te quiero preguntar, hay también otro que es parte de mi curiosidad y te lo quiero preguntar, que es,
que es fantástico, es las recetas españolas de Lady Anne Fanshawe. Ay, ¿Qué sí. es? Pero Oy, 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 oy. yo cuando leí el artículo Oy, oy, dije, qué oy. cosa fantástica esto, qué cosa interesante. Entonces, claro, cito, del chocolate a la olla podrida, que es un título poético, del chocolate a la olla podrida, las recetas españolas, y bueno, como esto creo que está en Inglaterra, el original, El original está en está en Inglaterra, Inglaterra. pero está online. Bien, Está online, se bien, puede podemos, consultar. Sí, claro. sí, 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 se puede Bueno, consultar. de un embajador, ¿no? Durante, ya, Sí, hay, estuvieron juntos en la embajada, lo que pasa es que justo antes, cuando ya se iban a marchar, va y se muere él. lamentable. Es que le hizo perfumes a ver si lo curaba, pero Ah, no le funcionaron. hizo perfumes al marido Claro, estaba malo y no se con curó. aguas perfumadas, pero no se curó, No duró muy se pocos días. No, aceleró la muerte del pobre, pero no sabemos, hizo lo no que sabemos. pudo, hizo lo que Y pudo. ella hizo lo que pudo, Hizo lo hizo que lo que pudo. pudo. Que pudo, sí, se Entonces, llama perfumista, sí, claro, sí, el sí. cito, ¿no? Se trata de un manuscrito un libro manuscrito de 267 hojas, es largo. Contiene unas 319 recetas, de las cuales está hasta por porcentajes, ¿no? 25% son médicas, 50% culinarias, 12% distintas aguas, 10% perfumes y 2% cosméticos. Mm, Importante. también, muy Pero importante, siempre, siempre, y muy siempre. importante los Para estar cosméticos. guapa, muy guapa. Tal cual. Entonces, ¿recuerdas alguna receta culinaria, algo que llamó la atención, alguna receta de algún producto, algún alimento que ella cocinaba o algo por el Claro, estilo? ella, yo creo que cocina, lo que sé cocina, bueno, ellos tenían cocineros. No. Claro, claro. Pero bueno, tiene recetas portuguesas, que esas también son muy interesantes porque ellos pasaron también por Portugal. Ujú. Y bueno, la receta a mí que más me sorprendió fue la del chocolate, la que aparece allí del chocolate. Bueno, está la de la olla podrida, por supuesto, que era un plato estrella, muy contundente, por cierto. Con ese nombre como para no, con ese Eso nombre es, para no. eso es. Y la de chocolate, lo que pasa es que está tachada, así con circulitos, está toda tachada. Y claro, la verdad que yo no sé por qué, o sea, no sé por qué la tachó. Yo creo que es que le faltaban ingredientes, Ah, porque claro, mezclaba agua de manantial con cacao. Y eso pues, era una receta súper simple. Y luego no estaba bien formulada, pero ponía agua por aquí, ahora el cacao, ahora hacerle esto, ahora hacerle lo otro al agua, y no era una buena receta, yo no sé. Es que claro, que te pasaran una buena receta de chocolate, eso tenías que tener buenos contactos, y Lady Fansa pues no tenía tan buenos contactos. Entonces está toda así tachada, y luego es muy curioso porque le añadió con un trocito de papel y dibujó una jarra de chocolate, una chocolatera, dibujó una chocolatera y la puso allí. Y puso el mejor chocolate de las Indias se hace en Sevilla. Yo es que sí. bárbaro. Y entonces es como una receta súper curiosa, se puede ver en internet, Otro, es de ese otro, manuscrito, está así rayado así. descubrimiento fortuito ese también, en tu Pues por caso. internet me lo debí encontrar, sí, Es que pues sí, eso, pero yo no he ido a Inglaterra a consultarlo, ¿eh? Yo lo claro. he consultado, lo tengo encuadernado, Ah, bien, todo bien. encuadernadito, Claro, 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 claro. y también es un documental que le tengo mucho cariño, Mucho, mucho cariño. mucho cariño. Y estas mujeres, pues hacían algunas cosas, mermeladas, alcorza, ciertas cosas sí las hacían ellas. Pero ya ponerse a hacer olla podrida, Es fuerte. Sí, 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 ya no. son palabras mayores. Ya, ya. Claro. Bueno, en ese sentido, avanzando sí un poco más también, hay que esto lo comentamos bastante seguido, que es como esas diferentes, vamos a decir, no quiero decir etapas, momentos tal vez de lo que conocemos como la gran, extenuante y larga carrera académica. Y hay una parte que es cuando vos, corregime, estoy equivocado, tuviste un proyecto en Viena, que era un Marie Curie, ¿verdad? 2000, corregime. 2014, 14, 2016, ¿no? 2014, Tres sí. años intensos, Sí, imagino, 2 años, 2 años perdón. fueron, 24 meses. Ya Eh, me hubiera gustado 3 años. que no, está 3 años en Ya. Viena, eso es Sí, sí. fantástico. Que no. Es más, ¿sabes qué?
comentario. Hay un blog, me parece. Ay, sí, Hay un lo blog, empecé en Viena, lo empecé hay en un Viena, blog que el blog. Lo tengo un poco parado, ya a ver si lo recupero. es como una suerte de relato diario de los lugares a los que fuiste. Sí, Tal archivo, tal congreso, tal seminario, es como una suerte de diario personal, claro, de esa cosas pesquisa. que me pasaban por No, ahí. no, no, bueno, y en ese sentido, bueno, en términos más de conocer gente nueva, ¿qué significó esa estancia en Viena? ¿Pudiste Mm, conocer nuevos investigadores, tratar con sí, una historiografía que desconocías tal vez? sí, También, sí, bueno, sí. entiendo aprender alemán, un poco de alemán, algo, un Sí, poco. sí. Bueno, alemán ya empecé a estudiar en la carrera. Empecé a Ah, estudiar ok. alemán. Ya en primero de carrera empecé a estudiar alemán. Perfecto. Porque mi padre había estado de joven con su hermano trabajando ahí en los ferrocarriles, que pues como muchos españoles que iban ahí a trabajar, pero ellos van los veranos y en autobús ahí. Se acuerda de Manolito, de un niño que en el autobús, veintitantas horas en el autobús toda la noche y Manolito todo el rato llorando. Y dice, me acordaba que había preguntado. Es que Tipazo, Manolito. Si nos está viendo, que recuerda. estudiar por las noches cuando terminaban de trabajar pues les daban clases les daban clases de alemán. No sé si un cura o no sé, pues les daban como clases de alemán. Y decía, nos encantaba porque utilizaban mucho las declinaciones los alemanes y como nosotros estudiábamos latín, pues se nos hacía muy fácil. Digo yo, bueno, papá, es el alemán es muy difícil a mí, ¿qué me cuentas? Y ya pues por vinculación un poco sentimental, pues empecé a estudiar alemán, sin saber que luego, mira, me iba a De la servir. vida. Ahora, el alemán es dificilísimo. Yo hice una estancia de 3 meses en Viena durante la tesis, y luego volví en el 2014, pero yo el alemán lo he sufrido muchísimo, mucho, 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 mucho. Y, no, y siempre estás aprendiendo No, me alemán imagino. y con el alemán yo lo he pasado muy mal lo he pasado. Bueno, pero bien, la Pero, pasaste mal, entiendo. Viena. claro, pero estoy contenta de haberlo estudiado y me queda mucho por estudiar No, no, me alemán, ¿eh? imagino. Lo que pasa es que también O sea que, las embajadoras del imperio, cito, textual, entre las cortes de Madrid y Viena, dos puntos, diplomacia, socialidad y cultura, la segunda mitad del 17, últimos años de Felipe IV y el reinado de Carlos II, en el cual vos pretendías estudiar a las esposas de los embajadores del Sacro Imperio Romano Germánico, perdón, en Madrid. Ahora, en Madrid, hay una cosa que a mí me llamó mucho, no, a mí no, a Alberto y a mí, a nosotros nos llamó mucho particularmente la atención, que yo personalmente no lo había considerado así, que vos utilizas el término embajadora para referirte a la esposa del embajador, lo que a mí inicialmente me pareció contraintuitivo, porque yo pensé que embajadora era literalmente la embajadora, es decir, que ella, porque ella ejercía, sí, sí, contraintuitivo y sí. partiendo desde el Sí, desconocimiento. sí, ese es el concepto de la época. En 1611, Sebastián de Covarrubias publicó El Tesoro de la Lengua Castellana, que es pues, el primer diccionario que tenemos maravilloso, al que yo recurro mucho. Lo recomiendo. Covarrubias. Covarrubias. Todo nos lleva a Covarrubias. Claro, y entonces si tú te vas a Covarrubias y buscas embajada, dentro de esa entrada, te aparece la palabra embajatrice con Z, que es una mezcla entre embajadora en español y embajadora ahí en francés, en italiano, Claro. porque supuestamente el título de embajadora lo recibió la condesa de Olivares, la madre del conde duque, en Roma a finales del siglo XVI y fue un título no oficial que le dio el Papa. Entonces allí hay como un origen italiano, por ahí que yo eso no lo he estudiado, pero bueno, por eso hay esa mezcla. Entonces, embajatrice, y allí Covarrubias dice que embajatrice significa esposa de embajador. Está Covarrubias. Covarrubias, en Covarrubias. 1611. Entonces, ese es un título no oficial que tenían las esposas de los embajadores, que las llamaban embajadoras, por ser esposa de embajadores. Eso significaba que no solo eran esposas de embajadores, sino que algo más harían. Y luego, si te vas al siguiente diccionario, el de 1732, esto lo he Lo explicado tenés. también en el podcast de Rocío, se me estoy repitiendo un poco, No, pero bueno. la verdad. Entonces, el diccionario de autoridades de 1732 ya encontramos la palabra embajadora con su entrada propia, que antes no la tenía. Su entrada propia y dos acepciones. Una, la mujer
que actúa como embajador, que ese es el Li- concepto que Literal, tenemos literal. nosotros, claro, esa mujer, pues que diplomática, ya está, que ya tiene el puesto oficial de embajadora. Y la segunda acepción sigue siendo esposa de embajador. O sea, aquí hubo un cambio entre 1611 y 1732, hubo un cambio también de concepto, que yo imagino que las esposas de embajadores tendrían, adquirieron en ese tiempo más influencia y más poder, también, para que apareciera aquello como una entrada. Vos te focalizaste digamos, en la segunda acepción, esta es la de la esposa de Esposa la de esposa del embajador, sí, embajador. yo utilicé el término que se utilizaba en la época, el concepto que era esposa de embajador. Me parece que ese está asociado a otro que es, y no sé si este es producto de tu autoría o si lo tomaste de otro autor, que es la pareja de trabajo, Mm. ¿verdad? El embajador con ese cargo diplomático, es decir, con unas actividades y con una sociabilidad también propia, y después la esposa, que tal vez, vos lo podrás decir, invisibilizado tal vez, pero con un rol relevante, un rol Sí. importante, un rol eh, claro, que tal vez en términos más del deber no es tan notorio, pero que está bueno, y que tiene ramificaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cómo funciona esa pareja? En función de lo que vos pudiste estudiar en ese proyecto, ¿cómo se dividen las tareas? ¿O cómo ambos trabajan de forma, vamos a decir, mancomunada para realmente llegar a cumplir sus objetivos? Sí, bueno, ese concepto no es mío, es de Heide Wunder, el concepto este de pareja de trabajo, Arbeitspaar, y Heide Wunder lo utilizó en el año 1992 en su libro para estudiar a las parejas de comerciantes o de burgueses que trabajaban Ah, juntos, ¿no? Con los negocios familiares, pero más empresas. económico, digamos. Claro, era un concepto de, bueno, pues de historia del trabajo, de historia económica. Y luego ya lo utilizó Katrin Kela, investigadora austriaca que yo conocí en un congreso aquí en Madrid hace muchos años, y ella, en un capítulo del libro que ella publicó en el 2010, sugirió la posibilidad de utilizar ese concepto, pues, para estudiar a las parejas de nobles, a las parejas de embajadores, a las parejas de las élites, a ver cómo funcionaban, si también trabajaban juntos por la familia, el linaje, por el puesto de uno de ellos, bueno, lo que fuera. Y entonces ella utilizó, luego ya Florian Kuhnel, a la vez que estaba yo trabajando, también lo estaba utilizando él, que yo no lo conocía. Quiero decir que era un concepto que circulaba y que se Bien. estaba utilizando para explicar, pues, cómo luchaban en la corte las parejas de las élites. Entonces, yo cuando llegué a Viena en abril de 2014, yo quedé con Katrin Kela para hablar con ella, porque ella en principio era la que iba a dirigir mi proyecto, Mm, pero ella no tenía puesto fijo en la claro. universidad y entonces me lo dirigió Friedrich Edelmayer, pero claro, yo quedé con ella, Ella claro. tenía puesto. Claro, yo quedé con ella en abril de 2014, justo cuando llegué. Entonces me Qué dijo, lindo. ahí en la cafetería y de la universidad, y me dice, utiliza este concepto de Arbeitspar. Utilízalo porque te va a servir. Claro, yo el tema de la colaboración entre los embajadores, pues yo lo había visto en el diario del Conde de Petting, lo había visto en el caso de los Fanshawe, o sea que esa idea de la colaboración también existía en la Claro. historiografía italiana. Caroline James también había escrito un artículo sobre la colaboración de las parejas de nobles italianos. O sea, el tema de la colaboración, ese concepto La existía. pareja estaba. Claro, claro, era pues aplicar el concepto. Entonces me dijo Catherine que lo utilizara porque concordaba con la interpretación que estábamos haciendo, y entonces por eso yo lo utilicé en el artículo que publiqué en Gender and History. Y bueno, lo de la colaboración, donde se ve súper bien es en el diario del Conde de Pete. Ahí se ve súper bien esa colaboración. Tiene 3.000 entradas el diario del Conde de Petén, y en 2.100 Chico. 113 entradas aparece la mujer, cita a su mujer. Y entonces allí se ven todos los movimientos que hacía la pareja, todos los movimientos. A lo mejor Putin estaba enfermo y ella iba a Palacio a ver a la reina. O iban juntos al teatro, o iban juntos a dar un paseo y allí se encontraban con gente y hablaban, o iban juntos a la Iglesia de las Maravillas, en las iglesias allí conversaban también de política, o saliendo de la iglesia. Entonces hacían movimientos conjuntos, movimientos por separado, es decir, pues a lo mejor él se iba a dar un paseo y ella iba a Palacio. Si él estaba enfermo también él iba, bueno, estuviera o no estuviera enfermo, ella iba a Claro. Palacio siempre, o sea, eso no había. Pero bueno, a lo mejor ella recibía la visita de un noble,
Él recibía, por otro lado, la visita de una noble. Ella iba a visitar a una mujer de su red, el otro iba a casa de otro noble, y entonces allí se ven todos sus movimientos. Y si tú contrastas eso con los objetivos diplomáticos que tenían y con la correspondencia diplomática, ves que todos esos movimientos no son movimientos caóticos que hacen porque sí, No, no, que va a claro. visitar a fulanita porque fulanita le va a dar tal información, el otro va a visitar a menganito porque concuerda con lo que quieren conseguir, que es el matrimonio entre la infanta Margarita y Leopoldo, o ayudar al orfanado en esa mediación de firmar una paz entre Portugal y la monarquía hispánica. Entonces, todos esos movimientos son por algo. Y ahí se ve claramente cómo funcionaba esa pareja de O trabajo. sea, complementariedad total. Complementariedad total. Y Total. de hecho, claro, como les pilla la muerte de Mariana de Austria, Catrin Kela vio que justo muere Felipe IV y entonces las visitas a palacio de la condesa de Petit se multiplican. No es casualidad. Claro, No es es casualidad. casualidad porque es una mujer la que ocupa. Claro, y un hombre tenía más dificultades para entrar en el círculo de la casa de la reina, pero la embajadora podía entrar perfectamente. Por ser mujer y esposa del embajador del emperador Leopoldo, tenía acceso a los cuartos privados de Mariano. Embajadora, pareja de trabajo, y después hay un tercer concepto, que este también es muy interesante, ¿qué nos podés comentar? Diplomacia de la maternidad. Pues Ese es un concepto, me parece, es, uf, claro, a ver, ese es un concepto bueno, pues que utilicé para un poco explicar cómo funcionó esa relación entre Johanna Teresia, madre, ex embajadora, y su hijo, Luis Aloisio Jarra, porque es el mismo nombre, uno en alemán, otro en español, Luis Jarra, en Madrid. Entonces, claro, ellos escribían cartas y entonces ahí ella pues le daba consejos, le explicaba cosas de la corte, cómo hacer en su embajada y entonces me sirvió para escribir ese artículo. Y me inspiré en el concepto de políticas de la maternidad formulado por Silvia Mitchell, que lo formuló para estudiar las cartas que mandó Mariana de Austria a Carlos II desde el exilio de Toledo. mm, O sea, bueno, pues que al final el trabajo de los historiadores es un trabajo colectivo al final, porque, pues eso, y toda la gente que citas cuando escribes un artículo, pues claro, es que te claro. basas en todos los demás, en conversaciones que tienes con personas que nutren y fortalecen tu trabajo. Entonces es un trabajo de mucha gente. Sé que antes de entrar en el gran tema que es la condesa de Harrach y demás, que lo quiero dejar para el final porque hay mucho, hay mucho al respecto. Vos también tenés un artículo, permiso, Sí, Laura, coge aquí, coge lo que quieras. lo cito, que es My sister is growing up very healthy and beautiful. She loves me. Oh, no sé, bueno, yo tengo una hermana, así que The Childhood of the Infantas María Teresa and Margarita María at Court, ¿no? Em, ¿Fueron infancias diferentes? ¿O hay puntos hay similitudes entre vamos a decir, los primeros años de María Teresa y de Margarita María? ¿Fueron lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué nos puede aportar el estudio vamos a decir, del crecimiento y sobre todo de la educación, las actividades diarias que son infantas? ¿Qué nos puedes comentar al Pues respecto? conocemos más la infancia de Margarita por las cartas de Laia. Claro, o sea, La cuenta. Mm. esos primeros años de Margarita, pues, pues el Aya nos los cuenta. Entonces, claro, que por cierto, desde aquí saludo a César Esponda, que es quien localizó estas cartas en una librería de Antiguo de Madrid, en la librería Romo. Las encontró, pero no las cartas originales que están perdidas. Las transcripciones que hizo el duque de Almazán en los años 30 que él quería publicar él quería publicar estas cartas, entonces hizo las transcripciones y preparó un volumen preparatorio para la edición.
pero él murió nada más acabar la guerra civil y entonces pues eso no lo compró. Claro. Y la familia pues vendió aquello en algún momento, yo creo que fue en los años 80, a la librería Rom y ahí ya estaban. Pero eso, lo que te comentaba, sabemos mucho más de la infancia de Margarita que de la infancia de María Teresa, de los primeros años. Entonces, claro, no puedo hacer una comparación de los primeros años de María Teresa y los primeros años de Margarita porque no dispongo de las cartas de Laia de la Claro. infanta María Teresa y de Baltasar Carlos. Pero bueno, sí que debieron ser infancias parecidas en torno a lo que es el cuidado del cuerpo, de estar en el alcázar, encerrados, salir a las jornadas reales a partir de los 7 años. Bueno, alguna vez iban al retiro, sí salían antes de los 7 años, porque estaba más cerquita y bueno, y los aires del retiro eran buenos. No, no, me imagino. Pero no puedo hacer una Sí. comparación entre esas dos primeras infancias. Y bueno, y aprovecho para ya conectarlo con el tema de la condesa de Harrach, que es que has escrito mucho. Que claro, entonces, las condesas de Potting y de Harrach, por supuesto no, que hay diferencias, naturalmente, ¿no? Ujú. Entre ambas, pero sí que hay algo que tienen en común, entre otras cosas, cuando ellas regresan a Viena. O sea, ellas pasan, pues están en territorio peninsular, están en Madrid, bueno, luego regresan a Viena. En términos de adaptación, pues adaptarse a la vida la vida, vamos a decir, madrileña, muy entre Claro, comillas, otra cultura ¿qué diferente. implicaba? Es decir, eran embajadoras, claro, como lo que comentamos recién, pero ¿qué implicaba en términos de qué tenían que aprender? Tenían que aprender el idioma, tenían que aprender costumbres, tenían que aprender formas de sociabilidad. ¿Qué implicaba en términos de aprendizaje y de adentrarse en un contexto, en un ambiente bastante novedoso, ¿no? Porque era literalmente otra cultura, Claro, en ese claro. sentido. Pues mira, aprender español. Aprender a llevar el guardainfante. Muy importante. Eso, vamos, eso había que aprender a hacer. Había que aprenderlo. Ponerte los pendientes esos que pesaban 1 tonelada, que la condesa de Petin hasta que no pasaron 9 años no se los puso, porque decía que eso ella por el guardainfante pasaba, pero por los pendientes no pasaba. Claro. Al final pasó, porque ya, es que ya, bueno, ya se fue adaptando. Y luego, pues aprender las reglas de la sociabilidad, aprender a recibir visitas y a visitar. Entonces tenían que montar su estrado en su casa, una tarima con alfombra, brasero, perfumes, luego pues sus estanterías con los búcaros perfumados, si tenías un arpa pues mejor. Los almohadones o las sillas para el guardainfante que no tenían asas, porque claro, tú te sentabas aquí, no podían tener asas, no te podías sentar. Y si no, pues los almohadones, que eso era ideal para sentarse con el guardainfante. Luego tenías que ofrecer una merienda también, que si había chocolate y helado, pues genial, porque les encantaba esos contrastes de lo frío, lo caliente, lo dulce y lo salado también. Bueno, entonces también tenías que ofrecer una buena merienda y, bueno, pues tenías que aprender ese arte de visitar. Que claro, Lady Fansa pues no... Ahí, por ahí, ahí Ahí ya. No vaya. recibió una crítica que otra porque no... Quizá Esto demasiado el atado. visitar Claro, 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 claro. de Madrid, pues no lo conocía mucho. Pero bueno, por ejemplo, Johanna Teresia, pues no le costó nada porque ella había pasado su adolescencia como dama de Mariana de Austria, porque ella fue hija de embajador del emperador Sí. en Madrid. Entonces, claro, ella cuando llegó de embajadora con su marido, se puso el guardainfantes y eso era como ir en pijama. Claro, y sabía español perfectamente. La condesa de Petín tardó 1 año en aprender español, pero ella, bueno, pues claro, lo sabía. Entonces ella, pendiente, guardainfante, lo que hiciera. Y hablar, mucho hablar, porque No, hay que decía, hablar, Petín claro. es una dama más parlera que cuerda. Estoy de acuerdo de Eso que era, aplícame también, me estoy de parece. acuerdo de que era parlera, parlera, como yo también lo soy, pero cuerda, cuerda era. Ahora, pero esos espacios de sociabilidad, la corte, los bailes, por ejemplo, o esas, o se me ocurre, ¿no? Recepciones de embajadores, o qué sé yo, cualquier otra oportunidad en la cual había que mostrarse ante, vamos a decir, ante
la sociedad en general. De alguna forma, pregunto, Cristian, lanzo, ¿no también había como una suerte de educar para ser embajadora y en esto de proyectar una imagen también de estar en control de la situación? ¿No? Digo, ¿hasta qué punto estas mujeres también estaban muy condicionadas por lo que se esperaba de ellas? Claro. ¿No? Lo que se pretendía, lo que se puede decir. Todas han actuado de esta forma. Usted, bueno, la fan show, evidentemente, con alguna que otra, vamos a decir, Tara. claro. ¿Hasta qué punto ellas estaban condicionadas por esa suerte de expectativa? De, usted es la esposa del embajador, usted es la embajadora, usted tiene que hacer esto. ¿Hasta qué punto ellas estaban condicionadas? Claro, Pensás. claro. El problema es que conviven varios conceptos de embajadora al mismo tiempo, en una misma corte. Entonces, claro, eran esposas de embajadores, entonces de cara al público no podían pasarse, no podían Recato, pasarse. recato, No, control. no podían pasarse en el tema político porque el embajador oficial era el marido. Claro. El embajador era un pater familias también. El pater familias era una de las identidades del embajador, que esto lo dice Tracy Sowerby. Como era un pater familias, pues la esposa estaba por debajo de él en ese sentido. Entonces tenía que ayudar al marido y colaborar en la embajada, en la misión, pero sin que se notara demasiado, sin que se extralimitara en sus funciones. Una de sus funciones era visitar a la reina, conversar con la reina, tener buenas relaciones con las mujeres importantes de la corte, pero no podía sustituir al marido. Ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, claro, todo tenía que hacerlo con prudencia y discreción. Claro, claro. Prudencia y discreción. Claro, cuando la condesa de Jarrah llega con su marido a Madrid, pues lo primero que hizo fue empezar a visitar mucho a Mariana de Austria. Y los Petting aún estaban allí, porque estaban saliendo, no habían no que hacer la Hay mudanza. una suerte de claro. Y entonces el conde de Petting reprochó a la condesa de Jarrah, a la embajadora entrante, que iba demasiado a ver a la reina y que eso era contra autoridad, como diciendo, te estás pasando, Querida. te estás pasando. Entonces ella respondió, escribió al cuñado de Petting, que era mayordomo mayor de Leopoldo I, explicándose y dijo, a ver, es que no se pierde nada con ir a ver a las personas reales, voy a ver a la reina porque me lo pide y porque se gana mucho estando cerca de las personas reales y que no faltaré en nada al puesto de embajadora, es decir, yo voy a Desde veras. cumplir mis labores de representación sin generar habladurías, es decir, que no esté por encima de mi marido, claro. Es que, claro, ese era un equilibrio muy difícil. Entonces, a ellas nos las encontramos en los diarios de los embajadores, pero no nos encontramos nunca una embajadora en la correspondencia entre Leopoldo y el embajador. Y entre el embajador y Leopoldo. No, sí nos las encontramos en los temas de representación, en los temas de precedencia, pero nunca el embajador le contaba a Leopoldo las actividades políticas de su esposa. Eso nunca lo contaba, porque eso se supone que era algo que no debía mostrarse, aunque Ahora, todo el mundo sabía qué pasó. claro, una verdad que se sabía que, o que en fin, era conocido, pero que digamos, en las cartas no había referencia directa a esa Claro, en esas actividad. cartas es una referencia directa a esa actividad. Ahora, Tenemos que ir por otro lado, por otros documentos. y justamente para eso aprovecho, me diste el pie. Digo, vos comentás, ¿no? Si Fernando Bonaventura Harrach fue el noble del imperio que más correspondencia recibió de Leopoldo, con Mm, cierta lógica, sí. no debe extrañar que Joana Teresa fuese la noble del imperio a la que más escribieron las mujeres de la familia Mm, Habsburgo. mm, Entonces, vos comentás, desde 1661, desde un poquito después de la mitad del siglo XVII, hasta su muerte en 1716. O sea, es decir, una suerte de, sí, prácticamente 65 años de cartas y cartas y cartas de la... Entonces, Harrach, vos comentás, ¿no? No solo escribió a la reina, sino también a emperatrices como Leonor Gonzaga Nevers, de la emperatriz consorte Claudia Felicitas, hija de Ana Medici, y el último duque de Tirol, Fernando Carlos de Burgos y segunda esposa de Leopoldo I. Escribía a mucha gente. sí. Mm, Ahora,
¿Cuál te parece a vos que son los elementos más destacables de esa correspondencia? No en términos de cantidad de cartas, porque son muchas, pero ¿qué imagen nos dan de esa embajadora? ¿De qué hablaba básicamente en esas cartas? ¿Qué nos puede, qué datos nos Claro, daban? claro, la cuestión es que tenemos las cartas que ella recibía de esas reinas Ujú. y emperatrices. No tenemos las cartas que ella escribió. Esas están perdidas. Perdidas, bueno, Perdidas. perdidas a lo mejor alguna vez aparecen por algún lado. Claro, Claro, pero no es claro, no es lo claro, mismo conservar las cartas de una reina que, que los descendientes conserven las cartas de una condesa que escribía tu tatarabuela. Claro, es que es evidente. Entonces, claro, Expurgo, y luego también extraordinario. quemaban cartas, incluso, bueno, pues eso, sabemos que hubo quema de cartas también, porque nos faltan cartas en determinados años, que desde aquí tuvo que recibir muchas más cartas y no hay, pues algo pasó. Bueno, allí lo que vemos es la relación de confianza que había entre Johanna Teresa y Mariana de Austria. Allí había una gran relación de confianza, porque le empezaba escribiendo, querida Joana, Querida Joan. y a otras embajadoras o ex embajadoras les escribía, les ponía querida condesa. En cambio a ella les ponía querida Joana. No es menor, ¿eh? Ni mucho menos. No, Claro, no. claro, No es claro. Y menor. tu más, y luego se despedía como tu más fiel reina y servidora. Entonces, claro, también son unas despedidas que Sí, sí. indican esa vinculación que había entre las dos. Entonces, bueno, allí hay temas de todo. Los primeros años, pues en 1660, a partir de 1661, que es cuando ya se marchó de Madrid, ya casada con Fernando Buenaventura, ya estaba ahí en Viena, pues hablan de los hijos también. Habla de, Mariana de Austria habla de Carlos, habla de la muerte también de Baltasar Carlos, una muerte muy triste, que eso, esa carta la transcribió Christian Hartinger. Y bueno, pues cosas muy emotivas como que, bueno, que su hijo había sufrido mucho los últimos días de enfermedad, que los médicos intentando aplicarle remedios le habían provocado aún mayor sufrimiento y eso ella como madre lo había pasado realmente mal, había sido algo terrorífico. Y luego, pues cuando nace Carlos, ella hay un empeño por decir que el niño está sano, que es hermoso, que crece bien. Ella estaba hablando siempre de que el niño más, dice, es el bebé más grande que he tenido nunca. O sea, que era un bebé rollizo, grande y fuerte según su versión. Yo creo que por un lado quería callar las habladurías que podía haber por allí en Viena. Entonces, como que para que ella transmitiera, dar esa noticia de que el niño estaba bien, Nació Carlos. calmar la Nació cosa, Carlos. Nació Carlos. calmar la cosa y decir que es un niño sano, se desarrolla adecuadamente. Entonces, eso es lo que tenemos en los primeros años. Luego ya tenemos también temas políticos, temas de nombramientos, temas de enfermedades, nacimientos, muertes, pues eso, matrimonios, fiestas, bodas, y luego eso, mucho también de política, de nuevos puestos, quién accede a este puesto, quién no accede. Ya en los últimos años, de los años 90, se habla mucho de la guerra de los 9 años. Ahí se está hablando mucho de la guerra de los 9 años, de cómo se desarrollan los acontecimientos. El tema de la sucesión, ¿hay mención? Pues claro, claro, es que, claro, cuando nace José Fernando de Baviera, pues claro, está clarísimo que Mariana de Austria está por José Fernando hasta allá. Y entonces, pues también habla de eso, ¿no? Pero es que como ella no tenía ninguna duda de que tenía que ser José Fernando de Baviera, pues no había debate ahí, claro. Claro, no había debate y como ella bueno, ella murió en el 96 y a partir de allí ya se corta la correspondencia. Claro, lo que pasa es que luego pues ella, Johanna Teresa se escribió con Mariana de Neuburgo y Johanna Teresa ya a partir de la muerte bueno, la muerte de Mariana y de la muerte de José Fernando ya pues a tope con el archiduque Carlos, claro, a tope con el archiduque, claro. Ahora, esto me hace acordar, y ya un poco para ir concluyendo y dar paso a las preguntas del público, esto me hace acordar mucho también de lo que comentaste, Carlos II, que es una forma muy, tal vez indirecta de acercarse, de adentrarse en la historia del reino. Me acuerdo de cuando hablamos con Christopher Storrs también, que él, ¿cómo se llamaba? Operti, era Berti, el sí, sí, embajador sí, 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 saboyano, sí, sí, que sí. él, Daba su visión de Carlos Que II, sí, Storrs sí, habla, bueno, perdón, el profesor Storrs, sí. Christopher, habla mucho sobre cómo esa correspondencia
y la de tantos otros embajadores, ¿no? Ayuda a, embajadoras en este caso, ayuda a adentrarse bueno, en los últimos años del 17 y sobre todo, bueno, el reinado de Carlos II al final. Entonces, esto también, ¿no? La correspondencia de la condesa y demás, bueno, muchos integrantes de la familia Habsburgo. Pero lo último que te quería preguntar es, cuando vuelven a Viena, es decir, termina naturalmente esos años como embajador en marido, embajadora, ¿queda algo hablando María Pronto, de esa experiencia madrileña, pues, española, entre comillas, ¿queda algo? O sea, se sigue viendo tal vez cosas que aprendieron y las aplican, o tal vez gustos, o tal vez costumbres, o tal vez consumos culturales que, digamos, Mm. incluso en Viena lo siguen aplicando, o Sí, no. sí, 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 quedan cosas, aunque ya la cultura francesa había irrumpido de manera muy fuerte, Claro, entonces fue claro. una aventura que metió un cocinero francés en la casa. Sí, claro, ya, sí. francés. Y claro, se lo cuenta Bianca Lindorfer en su tesis, que Johanna Teresa protestó porque dice que la comida del francés era muy grasa y que a ella no le sentaba bien. Y luego ya tuvo también que vestirse a la francesa, y de hecho se hizo un retrato a la francesa porque, bueno, pues eran las modas que iban cambiando. Pero ella en su corazoncito pues era muy, muy española. Luego en el palacio al que fueron a vivir, Fernando de Buenaventura se hizo un gabinete al estilo de los nobles madrileños, y también pues, se construyó una escalera maravillosa como las escaleras que había visto en las casas de Madrid, en las casas de los nobles de Madrid, o sea que fue cogiendo cositas. Y luego se hizo un pequeño jardincito. Pequeño. Pequeño porque no había sitio, no había Ah, sitio, no, un pequeño jardincito, pequeño. pequeño de verdad, pequeño de Habitación. verdad, porque claro, ¿qué pasaba en Viena? Que claro, como estaba el asedio de los turcos siempre estaban al acecho, y hubo un asedio tremendo en 1683, entonces la ciudad estaba amurallada. Entonces no había costumbre de que los nobles tuvieran a las afueras de la ciudad, pues no tenían una florida, por ejemplo, que es de Castel Rodrigo, ¿no? Que Castel Rodrigo tenía la Florida, que tenía una casa de campo con jardín maravilloso, que todas esas casas las había visto Jarra. Pero claro, eso no existía en Viena, no existía porque tú no podías ponerte allí una casa extramuros con un jardincito para que Claro. los turcos vinieran allí Sea de las suyas, claro, claro. a, a tomar chocolate a tu casa, ¿no? Pues no. Entonces, claro, él había visto todos esos jardines maravillosos y dice, yo quiero un trocito de esto en Viena. Y en Viena no se estilaban los jardincitos al lado de las casas nobiliarias, no había espacio, estaba eso todo muy abigarrado, entonces se cogió un trocito y se hizo un pequeño jardín. Y ya Luis, cuando volvió de la embajada, él ya cuando ya no había peligro turco, él se hizo una casa con un buen jardín, al estilo de las casas nobiliarias con jardín Un que señor, había en Madrid. Fue el primero que lo hizo, un señor Luis. Sí, jardín. ya hay un señor jardín como los que había aquí. Entonces, y sí, sí, conservaron cosas. El recetario este de perfumes en español, la costumbre de tomar chocolate, eso yo El con Ana chocolate Teresia, con achote, pimienta, azúcar, bueno, se hacían unos chocolates maravillosos, chocolate de con Viridiana, espumita. Johanna Teresia estaba barista, era enganchada. barista, era una El barista, barista, era barista. hombre, 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 la espumita que no falte. Eh, bueno, en fin, hemos llegado nuestras preguntas, que bueno, había varias, pero creo que hemos podido cubrir bastante. En el sentido, gracias Laura por haber respondido a todo y con mucha precisión. Y damos paso entonces a las preguntas de quienes nos acompañan, tanto aquí presencial como virtual, y Alberto que no está, también Alberto participa espiritualmente. Así que bueno, en fin, quien quiera, online, presencial, lo que Bueno, mira, sea. mientras se piensan las preguntas, que Ah, siempre perdón, cuesta un perdón. poco pensar alguna pregunta, porque Creo que hay oye, no varias. tengo, no tengo preguntas. Creo que hay varias. Pues mira, ¿sabes? Antonio Brum en 1649 se fue con su mujer a la embajada de Holanda. Fue la primera embajada después de la guerra, de la guerra que mantuvieron la monarquía hispánica con las Provincias Unidas, pues fue el primer embajador que fue allí, fue con su mujer. Pues el embajador francés allí en las Provincias Unidas, ¿sabes cómo llamaba
Antonio Bruni y su mujer, los llamaba la embajada hermafrodita. Uf. Voy a anotar esto. Que de manera despectiva. Claro, sí, sí, sí. Despectiva. Porque claro, iban a todos los lados juntos. La embajada hermafrodita. Hermafrodita, eso lo cuenta Ochoa Brum en su libro, bueno, sus libros sobre ¿Cuál? embajadas. Pues nada, pues tú buscas Antonio Bruni y ahí te sale. La embajada. La embajada hermafrodita. Yo cuando lo vi no me lo podía creer. Me reí mucho. Le dije, fíjate que he acertado esto. Es un insulto, pero qué buen insulto. Insultó en el siglo XVII. Sí. Sí, sí, no, con lanzar, sí, sí. Bueno, lo primero ha sido un placer. He disfrutado muchísimo. Gracias. He sido muy identificada en muchas cosas. Esos documentos que les tenemos especial cariño y que nos acompañan y que nos dan mucho juego. Yo que sé, fue el recetario de recetas, yo encontré, además en un sitio aburridísimo, que eran las cuentas del administrador de la casa, de repente un documento que me dio muchísimo juego y que le tengo mucho cariño, que me permitió reconstruir lo que se servía a la mesa de Orates durante todo un mes, que me pareció maravilloso, porque también lo mismo pues, que implica lujo, comercio, de dónde vienen estas especias, o sea, muchísimas cosas. Y luego, bueno, tengo muchas cosas, pero no quiero No, María, poco más que... no le vamos a cobrar al agua. mostrar No responda. de los hombres y siempre se encuentran esas mujeres maravillosas. En mi caso, bueno, yo estudié un virrey de la Nueva España del siglo XVI, un virrey de Felipe II, y encontré una figura fantástica que fue su madre, la tercera duquesa de Béjar, y luego otra desconocida pero maravillosa con la que estoy ahora, que es la virreina, su esposa. Wow. Y en ese momento de pareja de trabajo, o sea, todos esos conceptos, ¿no? De esa diplomacia de la maternidad que se hace con cada uno de los hijos cuando te tienes que marchar, eh, cómo es la relación después, esa colaboración y ese concepto de equilibrio, porque efectivamente la reina tenía su corte y las damas visitaban, pero es que en este caso la virreina es la representante, si el virrey es el representante del rey, la virreina tiene esa representación en la sombra, pero su poder en la sombra también, con ese equilibrio inestable de no pasar nada, que sí que tenía muy estructuradas cuáles eran sus funciones, no podía aparecer en funciones oficiales, etcétera, estar detrás de la celosía, todas esas cosas, pero en ese ¿cómo es tú esa visión de que no es que esté cerca de la reina, sino que tiene una especie de representación, porque está creando una corte real en Nueva España, y ella tiene que administrar la gracia, también recibir a según qué damas, en una sociedad además mucho más heterogénea, porque también hay damas criollas, hay damas indígenas que tienen el, el mismo reconocimiento de nobleza que una dama, pero ¿cómo crees que? Porque yo me estoy encontrando cosas curiosas, pero me encantaría saber tu versión, que eres muchísimo más avisada en el estudio de las mujeres. Pues realmente yo creo que eso seguro que lo sabes tú mejor que yo porque has visto esa documentación y yo no he trabajado a las virreinas, que realmente, claro, son mujeres muy interesantes porque están representando a la reina, tienen que crear pues una corte similar. Y claro, ¿qué pasaba? Que algunas de estas mujeres virreinas antes habían sido embajadoras, ya. Por ejemplo, es el caso de Leonor del Carreto, que tiene un artículo en prensa David Quiles, que lo va a sacar muy pronto. Entonces, por ejemplo, Leonor del Carreto fue primero esposa con su marido Mancera, fueron embajadores en Venecia y luego marcharon a Viena y luego de Viena a México. Se convirtieron en virreyes. Entonces ya ahí ya tenía una experiencia. Primero, muchas de estas mujeres antes habían sido damas o meninas de la propia reina, o sea, salían de allí, conseguían matrimonios ventajosos y luego a lo mejor pues eran embajadoras y luego los llamaban para ser virreyes. Entonces ya tenían como un cursus honorum hecho, de manera que cuando llegaban a los virreinatos ya sabían mucho de cómo funcionaban las cortes, no solo la corte de Madrid, sino otras cortes de Europa.
y ya tenían experiencia en lo que era representar a la reina. Entonces ya, claro, todo era un aprendizaje, la vida en palacio. Entonces, yo pienso que muchas de las mujeres que mandaban allí, las esposas de los virreyes, eran mujeres ya bien formadas en la corte, que ya desde niñas habían estado allí y habían adquirido mucha experiencia. Algunas, no todas, no lo sé porque claro, yo el caso de las virreinas, a las virreinas yo no las he estudiado, pero el caso de Leonor del Carrito es muy claro, cómo pasa de Venecia a Viena y de Viena saltan a México. Qué salto ese, ¿eh? Venecia, Viena, Tremendo. Viena, México. Claro, luego ella murió allí, en el viaje de vuelta, falleció. Sí, y fue promotora de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, pues no sé muy bien qué responderte, pero nada, pues un poco ver, antes de ser virreinas, ¿qué fueron? O sea, ¿no? Hija de Miguel. Claro, pues ya está. Pues ahí tienes la respuesta, claro. Claro, es decir, que me imagino que para elegir a un virrey mirarían muy bien con quién estaba casado, que era el caso de los embajadores. Uno de los criterios para elegir al embajador era con quién estaba casado. Y el otro día, Virreyes de Indias, ella está en virrey, pero el virrey está en Indias y ella está aquí. mm, No ha vivido la vida cortesana, claro, que a lo mejor si fuera en claro, Italia esa o si fuera, experiencia no. podría ser más fácil. Pero claro, allí tendría que haber, el padre algo contaría a los hijos A de ver, aquello. claro, sus Claro, negocios y sus envíos desde claro, Indias, hay un eso sí, y ella aprendizaje, reproduce claro, esas claro, hay allí, comportamientos. eso es, hay un aprendizaje, aun en la distancia. La distancia se cubría con correspondencia y luego cuando, no, cuando estaban juntos hablaban. Entonces, claro, todo eso ya también lo hemos perdido, ¿no? Las conversaciones que... Ya del padre es. Claro, pues ahí está. Y él escribiría a sus hijos con alguna intención. A lo mejor la intención era formarlos para el futuro y prepararlos para carreras. A su esposa, A su esposa. pero dando instrucción. Claro, claro, hay un fin, esa correspondencia tiene un fin, entonces, claro, allí pues daría consejos, instrucciones, y entonces todo, y luego la esposa tendría la obligación también de educar a sus hijos, entonces, bueno, si el padre es virrey, a lo mejor alguno de mis hijos será virrey o alguna de mis hijas se casará con alguien que sea virrey. O el hecho de ser hija de virrey es un hándicap. Perdón, un hándicap. No es un hándicap, todo lo contrario. Es un plus, es un plus. De hecho, el conde de Petting, lo comentamos con Rocío en el podcast, ella encontró un documento que decía que al conde de Petting lo obligaron a casarse con Marie-Sophie de Tristán para obtener la embajada de Madrid. Era Porque ella estaba emparentada con los Cardón. Entonces obligaron a Petting a casarse con era Marie-Sophie. condición sine qua non. Era condición sine qua non para tener la embajada en España, casarse con Marie-Sophie Tristán, porque tenía vínculos con los Cardona. Entonces, uno de los criterios para elegir al embajador era con quién estaba casado. Y me imagino que los virreyes, pues también. Si era hija de virrey, pero su padre la había formado de alguna manera, su madre, crear una corte en un virreinato. Ahí está. Nada, a ti. Ah, uy, perdón, Estela, perdón, no te había visto, perdón, 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 cuando quieras. Nada, no te preocupes. Nada, es una broma. Bueno, lo primero, ¿me podéis escuchar? Sí. Sí, Óptimo. sí, sí, Lo sí. primero Ah, es, nada, claro. felicitaros porque me ha encantado. Esperaría bajar la mano y averiguo cómo se hace. Ya. Lo primero, felicitaros porque me ha encantado, lo estaba escuchando y la verdad es que me ha encantado y ha estado genial y además es una iniciativa fantástica por parte de Mario y del espíritu de Alberto. Pero bueno, quería preguntar alguna cosa que me interesa mucho y es porque la verdad es que te he leído mucho, Laura. Te he leído Ay, muchísimo. muchísimas Un gracias. afán, un afán. Básicamente porque Muchísimas además he gracias, trabajado Sandra. sobre doña Constanza de Acuña, la esposa de Diego Sarmiento de Acuña, el primer conde de Gondomar, Ay, con muy lo bien. cual pues te he citado y te he Ay, leído gracias, mucho. gracias. Leeré tu trabajo, no te Claro, gustó. de hecho, eso es importante. Te puedo asegurar que va a salir un libro pronto y también estás citada. Pero bueno, al margen de eso, Mario se está partiendo de risa. Me alegro, Mario, que te Que lo no, no, pase bien. que no. Sí, 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 no, no, que no te he leído, pero te voy a buscar, ¿vale? Te leo, Muchas te leo. gracias. Porque es que ahora yo Mario, ya estoy. sabes, pasar He unos de artículos decir, míos, ¿eh?
Claro, He de decir que estoy desconectada ahora de las Soy embajadoras. Estela. hola, Dice Laura. que estoy con otros trabajos de otros temas y tengo que ponerme al día porque sé que hay gente que está haciendo cosas maravillosas y tengo Sí. que leeros a todos y a todas y volver y de verdad que no estoy actualizada, me perdonáis. Bueno, no es lo único, ¿eh? Porque el artículo sobre el perfume es obligatorio en la asignatura de Historia Cultural para los estudiantes. Así que, pero bueno, te iba a Gracias. preguntar una cosa que me interesa mucho y que a Cristina también. Entonces estábamos ahí viendo a ver quién la preguntaba, porque a Cristina también le interesa. No sé si Cristina supongo que tiene que estar por ahí o no. Hola. Está, Sí, está Está ahí presente. Cristina, está ahí Cristina. Cristina, en 2027, de ahí no pasa, ¿eh? Que tenemos que escribir Vale, una Estela, cosa. está grabado. Es que estabas hablando sobre el tema de las cartas y yo estaba alucinando con el tema de la jerarquía en las cartas. Porque yo he trabajado mucho sobre la correspondencia de Diego Sarmiento de Acuña, el primer conde de Gondomar. He tenido cartas en las manos del duque de Lerma, de Calderón, bueno, y del conde, obviamente, de la condesa de Gondomar, que tenía un carácter bastante potente. Pero yo eso de la jerarquía nunca me lo había planteado, ¿no? Y yo te he leído, pero no recuerdo haber leído eso de la jerarquía. Te iba a preguntar si tienes algo publicado en relación con eso. Pues no, estoy preparando la edición de las cartas de Laia de la infanta Margarita, Felipe IV, Mariana de Austria y María Teresa y algunas cartas de Margarita. La estamos preparando con César Esponda y allí sí que comento esto, bueno, en un capitulito muy breve sobre el aspecto formal y espacial de las cartas lo comento allí. Genial. O sea, ¿qué va a salir entonces? Sí, sí, sí. También puedes mirar los libros de James Didel. Ujú. Creo que tiene un libro que se titula The Material Letter. The Material Sí, Letter, esto lo cuenta. Y luego hay otro libro que no me acuerdo del autor, La Carta en el Arte del Renacimiento o algo así. Ay, no me acordaré del título. Exacto, ahí también se habla de ese uso espacial de las de- cartas. en las cartas, sí, sí, Es que es muy sí. interesante. Pues nada, muchísimas gracias y nada, enhorabuena otra vez. Nada, pues eso, Mario, sigue haciendo estas cosas con el espíritu de Alberto. Gracias, Estela. Gracias, Un abrazo. Alberto y yo te Hasta luego. agradecemos. Ay, la llama Sandra, chica. Estela. Estela, perdona, Ah, no Estela, pasa nada. Estela. Sandra está Sandra arriba. es un nombre precioso también. Sandra O está sea arriba. que Mira, mira, soy un desastre de despiste. Bien. Y ya me perdonarás, Estela. De verdad te busco, ¿vale? Y ya me muchísimas pongo al gracias. día. Otra vez Un con abrazo. las embajadoras y encantada de conocerte, Estela. Igualmente. Un abrazo y Perdóname, muchísimas gracias. perdóname. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, sí, claro. Gracias, Laura, por tu tiempo, por compartir tu trayectoria, tu experiencia y sobre todo el conocimiento que atesoras, que es extraordinario. Ay, pues gracias, Sabes muchas Cristina. cosas, Laura. ¿Sabes? Muchísimas. Eres, de verdad, no hay problema en reconocerlo y decirlo abiertamente porque es la realidad. Eres un referente para quienes estudiamos la segunda mitad del siglo XVII por todos los trabajos que has realizado, el enfoque historiográfico que has proporcionado. Así que muchísimas gracias por seguir en esta línea. Y en ese sentido, como has apuntado a la cuestión de la transferencia, imagino que has consultado a historiadores de la ciencia en relación a los perfumes, pero ¿te has atrevido a plantear la posibilidad de que realmente se lleven a cabo, se ejecuten, se experimente con ellos? Es decir, se consiga desarrollar lo que se contiene en esa documentación, de la misma manera que con todo el recetario de Lady Anne, se ha intentado hacer en la práctica la receta de la olla podrida tal cual. Es decir, se ha podido, ¿te has animado tú a experimentarlo, esas recetas? Pues mira, la olla podrida no. No lo he experimentado, no, no me he puesto con la olla podrida. Yo he experimentado el chocolate y además como Nacho me trajo achiote de América y aún tengo, pues porque es utilizada para darle ese color rojo así como más atractivo.
Pues de chocolate sí que lo he hecho. No. La espuma no me ha salido, o sea, pero oye, bueno me salió, bueno me salió. Es que eso de lanzarlo desde Claro, y salpicar. eso ya, todas esas cosas, esa Espectaculares. técnica ya no la tengo. Claro, luego también es muy difícil experimentar lo que experimentaban ellos y ellas al probar ese chocolate o al probar la olla podrida, porque claro, el gusto es algo cultural, entonces tenían educado el gusto de una determinada manera. El chocolate, tú puedes hacer a lo mejor la receta exacta con la misma técnica y no te vas a ver igual ese chocolate como les sabía a ellos, porque claro, tienen unos gustos diferentes, ¿no? Educados en platos que mezclaban lo dulce con lo salado y claro, pues a lo mejor tú lo pruebas y dices, uy, pues no me parece tan delicioso, me parece maravilloso y ellos lo probaban y les sabía de otra manera. Incluso los propios recipientes, la calidad Claro, de lo los mismos, mismo, el luego los material. recipientes es diferente, Ajá. claro. El agua perfumada de un búcaro pues huele de distinta manera. Tienes que tener un búcaro del siglo XVII, si no, pues no te huele igual. Me callo, no tengo el búcaro del siglo XVII para meter de la cazoleta esta de monja. Y luego, claro, estos perfumes pues son complicadísimos porque los ingredientes es que son. Una lengua de buey es un ingrediente. Claro, claro, pero claro, tienes bálsamo blanco bálsamo blanco de sándalo cetrino. Pues no sé qué es eso. O polvillos de Portugal. Pues claro, y claro, luego está la técnica. Dejaste agua 20 días al sol de agosto. En Madrid se Y puede. luego, sí. Claro, País el sol Vasco, de país. agosto del Claro. siglo XVII, que era la pequeña edad de hielo, pero ahora lo pones ahí, en una semana se te ha podrido el agua. Probablemente. Y luego, pues claro, todas las técnicas de destilación que hay son trabajosísimas estas recetas. Eso se ve que se habían experimentado mucho porque son muy, muy trabajosas de hacer y hay como una técnica detrás tremenda. Entonces no son recetas nada sencillas. Me lo planteé con mi amiga Arancha y lo desistimos porque era imposible. Luego, claro, ámbar gris y almizcle de animal, ahora mismo eso está prohibido. Ah, es ilegal. Claro, Y claro, ahí ya hay un límite. hay un Claro, límite. la ilegalidad lamentablemente es un límite. O sea que muy Tristemente. complicado. Y pero recetas de cocina sí hay recetas de cocina que sí se pueden hacer, que sí se pueden hacer. Pues nada, nos animamos a hacer un taller No, pero culinario pero de cocina histórica. no estaría. Y eso se hacen jornadas pues, Claro. históricas y se hace pues la olla podrida, el manjar blanco, Claro, la fruta de manjar sartén, todas esas cosas Claro, que tienen claro, y de los claro. recetarios desde Ruperto de Mola hasta Mancera, todos tienen recetarios que se han hecho. Claro. Ya a raíz del artículo sí que estuve mirando y es que hay sitios que Sí. lo hacen. Sí, sí. Llevarles, ¿no? Sí, 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 Y se sí. reproducen esas recetas de cocina. Sí, Los sí. perfumes a lo mejor, pero Sí. sí, Sí, María Ángeles Pérez Samper ha hecho algunas. María Ángeles Y Samper luego Marta Manzanares Mileo también que ha experimentado en el chocolate y sabe hacer cosas. Sí, pero vamos, la olla podrida no la puedo hacerla. De Gracias. chocolate sí. sí. Y perdón por las meteduras de pata con los nombres, perdona Estela, Cada vez estoy más Y despistada. una última observación, Laura, has señalado que no sabes de dónde ha aparecido esa referencia que toma Maura, dónde la pudo encontrar, porque no la cita. Claro, la reproduce Diego Crespi de Valdaura, pero Quizás podrías plantearte ir a la Fundación Maura Gamazo, que tienen todas las anotaciones de las lecturas, de las consultas documentales que hizo Maura, transcripciones de los documentos, porque ahí pudiera estar. Eso no lo sabía. Pudiera Fíjate. estar la Fundación Pues sí. Maura Gamazo. Es un fondo que tiene, lógicamente, todas las anotaciones que fue tomando, incluso la referencia propia del archivo, el legajo. Qué maravilla, qué Entonces, maravilla. No sabía que podrías- existía. Muchas gracias, Cristina, por decírmelo. Allá que voy a buscar a la Francisca Mascareñas y su Sí, sí, pues míralo a ver en la Fundación Maura, porque Sí. ahí puede Genial. darse la posibilidad de que esté.
Pues muchísimas gracias, Cristina, que Eh, recojo lo contigo. Laura está siendo muy requerida. Tomás, y leo tu Eso, pregunta. perdona, era para Tomás, que precisamente estaba pidiendo, por eso he levantado la Ah, mano. ok. Leo la pregunta de Tomás. No encuentro cómo está. Ah, ok. Pero sobre la dimensión cultural en estos siglos femeninos en términos de apropiación bottom-up, un término en inglés, ¿has podido detectar algo? Recetas, olores, historias en la crianza de la descendencia, cuentos. No sé si Tomás querés agregar algo más o si esta es. Ah, ahí apareció. Sí, es que no sabía cómo levantar la Ah, mano en no, la te aplicación, escuchamos para que perfectamente, te escuchamos. interrumpir. Bueno, te felicito, Laura, por la Gracias, pasión que le pones y los resultados que da esa pasión gracias, Tomás. en la investigación. Y tenía curiosidad por esta sensibilidad tuya hacia lo que son expresiones de cultura, incluso también del cultivo del gusto, ¿no? Y del buen gusto y el papel de estas mujeres como transmisoras de cultura, además de su labor también en términos de diplomacia y de actividad política, ¿no? Y leía, recordaba mientras lo escuchaba tu exposición, uno de los comentarios que añadía Peter Berg en el libro este de 1978 de la cultura popular. Me venía a la cabeza cuando él relataba cómo se transmitían valores de la cultura popular a través de la servidumbre en la educación de los niños, ¿no? En ámbitos cortesanos, pero me imagino que la transmisión podía ser muy, mucho más variada, mucho más amplia, ¿no? En temas de recetarios y también desde arriba hacia abajo. Es decir, esta gente que trabaja ahí se apropia conocimientos y reinterpreta también que luego traslada en sus ámbitos de sociabilidad más fuera del ámbito digamos, relacional de la alta diplomacia, ¿no? No sé si has detectado Sí, alguna cosa de estas. Las sí, historias, sí, sí, por sí, sí, ejemplo, los sí. cuentos. Sí, sí, bueno, los recetarios pasaban de madres a hijas, Lady Fansa se lo pasó Su hija. a su hija y iban de generación en generación. Y luego también esta cultura iba de abajo arriba, sobre todo muchas recetas de conocimientos médicos, era una cultura que iba de abajo arriba. Hay un recetario en Viena que también lo tenían los condes de Harrach, un recetario de la segunda mitad del siglo XVI, de finales del siglo XVI que tiene recetas médicas, recetas médicas sobre todo para niños recién nacidos y para mujeres embarazadas y mujeres que acababan de parir. Y además, pues en ese recetario había recetas de cosméticos, recetas de cocina, o sea, había pues una mezcla que era lo que eran los recetarios en aquella época y recetas de perfumes. Y entonces allí hay recetas, por ejemplo, recetas de las parteras de Almansa. Ujú, Y probablemente ese recetario, todas esas recetas fueron recopiladas por una mujer que estaba al servicio de mujeres nobles y que tenía conocimientos, esta mujer que recopiló esas recetas debía tener conocimientos ginecológicos de obstetricia y también conocimientos de cuidado de bebés ujú, de cuidado de bebés. O sea, que es posible que fuera una criada partera, porque claro, las parteras no solo se ocupaban del parto, sino de los meses anteriores, como ha estudiado María Cruz de Carlos. Y también de cuidar al bebé, bueno, de la cuarentena y de cuidar al bebé en los primeros meses. ujú, Entonces, muchas de estas recetas médicas, también de perfumes orientados a curar, vienen de la cultura popular. Vienen de la cultura popular y las aprendieron las mujeres de la nobleza de mujeres que estaban a su servicio. Mm. ujú, Y luego pues hay recetas que se transmiten por vía femenina en este recetario. Pues esta receta me la dio la cuñada de mi condesa o me la dio la hermana de mi condesa, ¿no? O sea que, claro, ahí hay todo un círculo femenino de ujú. recetas que se van intercambiando
pero están allí, las criadas son las que saben muchas veces y conocen estas técnicas porque hacían muchas cosas con las manos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Es un mundo apasionante este, de verdad. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Tomás. Ah, bien, bueno, si no hay, bueno, pregunto si hay muchas, la verdad. No, Claro, claro, claro. yo, Vamos a no, es como todo, acá podemos hacer. La semana pasada con Antonio Calvo, con Uy, 4 años, sí, sí, y con José, Antonio. y con José Manuel de Blanco, Antonio, 4 horas genial. de carrera de India. Bueno, Uy, sí, sí, sí. pero en función, si no hay ninguna más pregunta de sala, la verdad es que, como siempre decimos, Laura, te agradecemos mucho por haber venido a Madrid junto con Alberto. Realmente ha sido una sesión impresionante. Hemos aprendido mucho, bueno, creo que hablo por todos cuando digo que mucho de lo que has comentado, yo sinceramente no tenía idea o conocía muy poco. Hablamos de chocolate, que a esta hora es fuerte, la verdad, porque ya se siente que TCX. acabamos de chocolate. Pero en el sentido, gracias por haber compartido con nosotros algo de lo mucho que sabés y sobre todo, insisto, por venir presencial a Madrid, que eso es algo que nos gusta destacar. Me encanta venir a Madrid. No sé si todos dirían lo mismo, pero... A mí me gusta mucho Madrid, adoro Madrid, lo digo de verdad, que me siento como en casa y vamos, y ya he visitado a Margarita en el Prado, que el miércoles por la tarde fui a verla, con la maleta y todo, o sea, yo llegaba de 5 horas de bus, mi maleta la metí en el Prado y a ver a Margarita. Pero en ese sentido, gracias, Laura, gracias. La verdad es que Gracias la a ti. pasamos muy bien. Cerramos entonces la decimonovena sesión del segundo ciclo de charlas, Historia dialogada, Clio ante el espejo, con la presencia de Laura Oliván. Y bueno, no quiero confirmar la próxima porque aún tenemos algunos detalles técnicos, pero sabemos que Tomás va a venir el 20, Muy creo, bien. 20, no creo que era 28, 22 de mayo. Viene Tomás. No, yo creo que me parece que en algún momento viene Tomás Mantecón, creo que es el 28 de mayo, Bien, bien. creo que es Sí, un jueves. finales de Eh, mayo, sí. No recuerdo gracias, exactamente el gracias día, Tomás. pero sí es finales de mayo, sí. Gracias Tomás, gracias Tomás. En ese sentido, y gracias a todos y a todas los que están aquí, las que nos acompañan online. Cerramos con un aplauso, por supuesto, para todos, y nos vemos cuando nos vemos. Sí. Muchas Muchísimas gracias. Un gracias. abrazo muy grande. Chao.